buenas, Andrés, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Aquí, no sé si se ve al fondo el póster de la Terreta. Alicante, ven cuando quieras, pero por lo menos es lo que tengo en Madrid para acordarme de la Terreta. O sea que te pillo en Madrid, en tu casa, Ujú. pero eres alicantino y te gusta estar por tu tierra siempre que puedes, ¿no? Bueno, alicantina es mi mujer. Yo estuve desde los 6 años hasta los 18, que ya sabes que son los mejores años de la vida, y sí, me considero por lo menos medio alicantino. Muy bien, Andrés. Oye, lo primero es darte las gracias porque tú te consideras medio alicantino y yo hoy me considero una persona muy afortunada porque tengo la gran suerte de tener un poco al padre de la marca personal en español para el habla hispana, que así es como se te reconoce Ujú. en este podcast y para mí es un auténtico placer. Bueno, pues muchas gracias. Yo lo del padre y tal siempre me da como un poco de cosa, pero bueno, ya sin insistir ya no lo negaré. Bueno, si eso se te reconoce será por algo y habrá que empezar bueno, oye, cuando nos regalan este tipo de piropos, bienvenidos sean. Hombre, para los que te estén viendo, para los que estén con el podcast, detrás tienes un libro Tom Peters que en teoría es el que le bautizó el concepto con un artículo tópico de personal brand, de Brand Call You en una revista que se llama Fast Company y tal, que es un poco el que dio el pistoletazo de salida, aunque luego si quieres lo comentamos, la marca personal existe desde mucho antes de que se hablase de marca personal. Correcto. Así es. Lo que pasa es que hemos introducido el término en habla hispana y Vale, sí que ha sido eso un sí. gran revolucionario bueno, pues para las personas que hablan castellano a lo largo y ancho del mundo. Ha Ujú, sido un referente, sigue siendo un referente y me vas a permitir que te presente un poquito, ¿vale? ujú, Para todos aquellos que no te conozcan más de ujú. cerca. Eres licenciado en química, Sí. eres MBA por ICADE, Ujú, aunque al principio comenzaste con trabajos relacionados con tus estudios, con tu carrera. ujú, Llevas desde el 2004 19 años viviendo ujú. de tu propia marca personal Sí, y ayudando a otras personas a que vivan de la suya. Has eso escrito es. 7 libros que Ujú, están a la venta, más un ujú. montón de colaboraciones y de ebooks y de libros que se regalan para entidades bancarias y para otro tipo bueno, de organismos que los he podido localizar por internet, que son un Mm, auténtico regalo. Has escrito en 2008, sí. fíjate a dónde nos remontamos, escribiste tu primer libro, Marca Personal por ESIC, Mm, que ujú, ahí fue ujú, donde empezaste a marcar camino. ujú, En 2011, una auténtica joya, Expertología. En 2013 te van a oír. En ujú. 2014, marca personal para Damis, Dami, sí. Ujú. perfecto. En 2019, monetízate. En 2020, etiqueta de negocios. Sí. Y en 2020 también networking profesional. Esos 2 últimos son autopublicados y los otros, eso, desde Expertología hasta Monetízate, todos los he escrito en la playa San Juan. O sea, que tiene sabor a playa San Juan. Bueno, pues bueno, son auténticas joyas. Eres conferenciante, tienes una gran batería de servicios alrededor bueno, del concepto de todo lo que aporta la marca personal. Ujú, Y como he dicho al principio, eres muy reconocido como un gran referente en esta materia. A ujú, mí me apetece empezar, quiero conocer cómo una persona que estudia químicas y termina siendo un referente y termina hablando de marca personal. Me encantaría que nos contaras un poco quién es Andrés Pérez Ortega y cuál es su background. A ver, voy a intentar hacerlo breve. A ver, yo empecé a estudiar química precisamente porque vivía en Alicante y en el año 85, que fue cuando terminé COU en los Maristas en Alicante y empecé a estudiar, tenía que estudiar una carrera y yo todavía vivía allí, pues me gustaban las ciencias y la única carrera de ciencias que había en aquella época en la Universidad de Alicante era química, empecé a informática y poco más. Digo, bueno, pues entonces me meto en química y ya está. Al año siguiente de empezar primero de carrera, a mi padre le trasladan a Madrid y bueno, ya podía estudiar cualquier otra cosa, pero dije, ya que había empezado con química, pues sigo con química. Estudié química, me especialicé, ahora creo que ha cambiado todo con el tema de los grados y los máster y tal, pero en aquella época eran 3 años normales y 2 años de especialidad. Me especialicé en química agrícola y esto siempre lo cuento. Digo, ¿por qué química agrícola? Y dice, porque era la más fácil, estaba hasta narices de la carrera. Te lo digo porque son cosas que luego al final tienen su razón de ser y que explican un poco también por qué surge la marca personal. Yo terminé en agosto del 90, yo no sé si tú eres, me parece que tú eras como 10 años menos que yo tengo 56, pero en el Bueno, un año, poquito menos. Yo soy del un poquito menos. 73.
Vale, yo soy del 67, pero tú te acordarás que en el año 90, en agosto del 90, Saddam Hussein le dio por invadir Kuwait. Entonces me pilló, a todos los que terminamos ese año, nos pilló. Luego, a partir de septiembre, una cosa así, empezó a haber una crisis bastante chunga que duró hasta el 94, 95 y tal. Yo tuve la suerte de empezar a moverme ese verano porque tenía compañeros que dijeron, empieza a echar el currículum y tal, más adelante. Bueno, pues todos los que no se movieron ese verano se quedaron fuera bastante tiempo. Y tuve la suerte de empezar a trabajar en Repsol, ¿vale? Entonces empecé a trabajar en Repsol como químico. Bueno, era químico porque era químico, pero digamos que me pusieron en logística y compras que no tenía nada que ver con lo mío. Por no hacerlo muy largo, a los 3 años, como consecuencia de la crisis, a todos los que nos habían contratado nos echaron a la calle, nos echaron muy bien, la verdad es que no tengo ninguna queja con la compañía, todo lo contrario, pero en ese momento te das cuenta que el mundo está cambiando, que estás en una empresa como Repsol, que se supone que es casi como un ministerio donde te vas a jubilar y a los 3 años te quedas fuera. Y dices, bueno, hay algo que te hacía un poco pensar. Después de Repsol estuve en Quaker Oats, son los que hacían los cereales de Quaker, estuve unos cuantos años en Día negociando productos de marca blanca. Y luego me fui de día y estuve en una.com. Es decir, mis 15 primeros años de mi vida profesional estuve trabajando en multinacionales. Empecé en una empresa petroquímica como era Repsol, pero luego simplemente fui cambiando de puesto, relaciones con la logística, las compras, aprovisionamientos, un poquito de branding y tal, hasta que en el año 2004, es decir, hace 19 años, yo estaba, no sé cómo había acabado allí, pero estaba en una empresa de la ONCE. Sabes que la ONCE tiene muchas empresas de mucho tipo y Ujú. tal. Bueno, una empresa de alimentación que hacíamos pan congelado y donuts. Y yo en ese momento me preguntaba, ¿qué narices estoy haciendo con 37 años haciendo pan congelado y donuts? Tuve la suerte de que esa empresa iba fatal y tanto de la primera como la última, Repsol como esta última, me echaron. Son las dos últimas situaciones en las que me han echado. Y en ese momento, yo creo que ya llevaba 15 años trabajando para otros, te planteas 37 años, te planteas qué hago. No quiero volver a trabajar para nadie y tendré que encontrar la forma de ganar pasta o de ganarme la vida por mi cuenta. Y bueno, pues, y aquí ya empieza un poco el tema de la marca personal. Al final, y esto lo cuento también siempre en mis cursos, lo que tienes que ver es con lo que tú tienes, qué puedes hacer. Entonces, yo había aprendido un poco de gestión de proyectos en Lucent Technologies, había aprendido un poquito de marcas en Día. Todo eso, digo, ¿me sirve para algo? Es verdad que había leído mucho de coaching, yo no soy coach, pero había leído mucho de coaching, los coaches hablaban, en Estados Unidos hablaban mucho de marca personal, había leído mucho de Tom Peters, y dije, bueno, y esto de la marca personal, que es muy yankee, ¿lo podemos aplicar en España? Y ahí surgió la cosa, es decir, había una razón, una motivación y es no quiero volver a trabajar para nadie. Había otra razón, quizás más positiva, es quiero ayudar a los profesionales a que no les pase lo que me ha pasado a mí. Y pensé que la mejor forma de hacerlo es, ¿qué hacen las empresas para destacar? Crean marcas. ¿Qué podemos hacer los profesionales para destacar? Convertir nuestro trabajo en algo con marca. Esto me quiero destacarlo porque quiero que no pensemos que las personas somos marcas. Una marca no es más que una huella, es una señal, es un impacto. Se trata de cómo gestionamos lo que hacemos para dejar esa marca, para dejar esa huella, para generar ese impacto. Y esta es un poco la razón de ser. Es decir, creo, y además yo creo que un poco lecciones o moralejas que se pueden extraer de ahí, todos podemos reciclarnos, todos tenemos cualidades que podemos utilizar para crear algo valioso y todos tenemos que empezar a aprender a monetizar lo que hacemos para no ser empleo dependientes. Andrés, Menudo rollo te he soltado. no, no, me parece muy interesante lo que nos cuentas. Además, te agradezco ya de entrada. Acabamos de empezar la entrevista y te agradezco la transparencia y la naturalidad con la que transmites cómo suceden las cosas. Pero a mí hay algo que me apetece preguntarte. Una persona no está 20 años hablando de marca personal si no hay algo alrededor de la marca. Bueno, digo yo que no sea así, a lo mejor me corriges. Yo creo, sospecho que algo te cautivó, algo te tiene cautivado del concepto marca personal. Y antes de que empecemos a Mm. hablar de los detalles de lo que es una marca personal, me gustaría saber si qué te atrae a ti tanto que te tiene 20 años enganchado a la marca personal. A ver, es una pregunta muy interesante y yo creo que tiene una respuesta muy concreta y que incluso te agradezco mucho que me la hagas. Lo digo porque muchas veces cuando se habla de marca personal enseguida estamos hablando de internet, de TikTok, de no sé cuántos, de propuesta de valor. Pero para mí una razón por la que existe la marca personal, y puede sonar un poco filosófico, pero es la libertad. Es decir, ¿qué es lo que ocurre?
¿Qué es lo que yo aprendí en una empresa como Día? Es decir, yo me dedicaba a negociar productos de marca blanca. ¿Qué es un producto de marca blanca? Es un producto bueno, de calidad, es un producto, digamos, lo hace un proveedor. Mi trabajo consiste en buscar proveedores buenos, baratos, sustituibles y homogéneos. En eso nos hemos convertido también los profesionales. Los profesionales en este momento somos profesionales commodity, profesionales buenos, baratos, sustituibles, homogéneos. Es decir, nos hemos convertido en profesionales marca blanca. No sé si tú te acuerdas que hace como 10 años, una cosa así, hubo un artículo que se hizo muy popular que hablaba de los mileuristas. Un mileurista era una persona que ganaba 1.000 euros y en aquella época era prácticamente un pobre desgraciado. En este momento, ganar 1.000 euros y eres el puto rey del mambo. ¿Por qué? Porque digamos que lo que nos está ocurriendo a los profesionales es lo mismo, y tú que sabes de ventas, estamos compitiendo por precio. Cuando en Ujú. realidad, si queremos que nos contraten, no es regalando nuestro trabajo, sino consiguiendo, digamos que la forma de compensar eso es consiguiendo aumentar nuestro valor percibido. Y entonces esa es la razón por la que empecé a desarrollar la marca personal. La marca personal es libertad. ¿Por qué? Porque en lugar de estar llamando puertas, en lugar de estar aceptando cualquier cosa que te ofrezcan, vas a tener más opciones. Si tú eres conocido, tienes un sitio donde estás hablando de lo tuyo, más o menos la gente asocia con un valor, resulta que en lugar de estar mendigando un empleo, en lugar de estar pasando por entrevistas de trabajo, si es que tienes la suerte de que te llamen, lo que vas a conseguir es que sean otros los que te busquen. Y cuando te buscan, tienes muchas opciones. Y no es lo mismo llamar a una puerta que sean otros los que llamen a tu puerta, porque tu posición negociadora es muchísimo mayor. Entonces, Va. para mí, la marca es libertad, es capacidad, es opción, son opciones, es capacidad de elegir. Bueno, pues me quedo con ello. Me quedo con la marca personal, es libertad, y me quedo Claro, con ello porque creo que ahí donde está la seducción de esta de idea. concepto, sí. Es fantástica y te la compro completa. Eh, mm, para empezar un poco, para las personas que no estén demasiado puestas en el concepto de marca personal, ¿cómo podríamos definirla para que todo el mundo la entendiera? A ver, te doy una respuesta sencilla y luego te explico. No te voy a explicar cómo se crea digamos, en 2 minutos, pero vas a entender lo que te voy a decir. A ver, una marca es algo muy sencillo. Una marca es una señal, es un sello. De hecho, branding, y es curioso porque ya antes ponía una presentación en la que ponía una foto de donde surgía el concepto de branding, y es de cattle branding, es marcar las reses, es el típico hierro candente que le Ujú, ponías a una vaca. La tuve que quitar porque en un evento, digamos que un emprendedor o algunos emprendedores en un curso de emprendedores que eran más veganos o más animalistas y tal, les pareció ofensivo. Pero bueno, si el origen de branding viene de cattle branding, pues en realidad es eso, es cómo pones un sello, cómo pones una marca, cómo dejas una huella. Entonces, una marca es una huella. Tú me has dicho que tienes gato, yo tengo a mi gato aquí al lado, espero que no se despierte, y estamos llenos, yo estoy lleno, no sé tú, ujú. de arañazos. Total. Son marcas, son las marcas de mi gato. Por lo tanto, una marca no es más el impacto, la huella, el sello, el recuerdo que queremos que se lleven de nosotros. ¿Y esto cómo lo asociamos con la marca corporativa? Una marca corporativa, que siempre también lo pregunto en mis cursos, ¿quién es el responsable de una marca en una empresa? Algunos dicen el de marketing, el de dirección general. No, una marca es el resultado de todo lo que hacen todos los miembros de una compañía. Y una marca personal es el resultado de todo lo que hacemos, la camisa que nos ponemos, el fondo que tenemos, el que yo diga tacos o no diga tacos, el que esté. Al final, una marca personal es el resultado de todo lo que hacemos pensando como si fuésemos una empresa. Igual, y aquí ya termino. Yo siempre digo, es curioso que haya MBAs donde te enseñan a gestionar una empresa, pero no haya MPAs en los que te enseñan a gestionar tu profesión. Y al final, pues eso, una marca no es más que la forma, digamos, el efecto que tú produces al gestionar tu trabajo como si fuese una empresa. Una marca es algo casi mágico, lleno de trabajo introspectivo, lleno de autoconocimiento y de gran complejidad para ponerlo en marcha, o una marca es algo mucho más sencillo y más práctico, Andrés. Te lanzo esta pregunta porque tengo la sensación que hay demasiados profesionales que se alejan de esta propuesta porque la ven compleja de aplicar y me gustaría saber qué opinas tú alrededor de esta pregunta. A ver, cuando planteado así parece que estamos hablando, ya te digo, yo soy químico, no soy coach. Yo creo que la ventaja que yo tengo, al ser químico, no venir del mundo del branding, ni el mundo del marketing, ni el mundo de internet, ni el mundo del coaching, digamos que es como que yo no estoy atado a ninguno de estos departamentos, por decirlo de alguna manera.
Entonces, el autoconocimiento, claro que es importante, pero suena como un poco a místico. Y fíjate que yo soy muy de poco rollo de actitud positiva y pensamiento positivo, todo este tipo de cuestiones. Pero es verdad que hay una parte de autoconocimiento, pero si establecemos esta, digamos, comparación empresa y persona, si tú fueses un consultor de branding corporativo, lo primero que harías al llegar a una empresa es preguntar a los directivos cuál es la misión de la empresa, cuáles son los valores, cuál es la cultura de la empresa. Esto nos suena raro cuando hablamos de empresa, pero si lo aplicamos a personas, el paralelismo sería es cuáles son las creencias, cuáles son tus creencias, cuáles son tus objetivos, cuál es tu misión, cuáles son en el fondo es lo mismo. Lo que pasa es que suena como un poco filosófico y suena un poco autoayuda, cuando en realidad el proceso, es decir, antes de salir y cascarlo en redes sociales, tendrás que tener claro quién eres, cuáles son tus atributos de marca, cuáles son tus cualidades, qué puedes hacer con esas cualidades. Porque si tú no haces ese autoanálisis, tú no puedes salir y contarlo. Si tú eres un imbécil y no tienes claro que eres un imbécil, salir a las redes sociales y hacerte muy visible, lo único que va a conseguir es que todo el mundo se entere que eres un imbécil. Pero ese conocimiento previo lo tienes que tener. Pero ya te digo, no es nada mágico, ni pensamiento mágico, ni Mr. Wonderful. Es una pura cuestión, digamos, hasta de consultoría personal, si quieres, ¿no? No, no, sí, comparto que debe ser así. Digamos que el proceso perfecto es un proceso que abarca todo y que somos capaces de Ujú, conocernos, ese trabajo introspectivo, de mm, autoconocimiento, etcétera, es, sin lugar a dudas, creo que es fundamental y interesantísimo. Pero, ¿sabes tú lo de la parálisis por el análisis? Tengo la mm, sensación que hay ahí fuera un montón y para ese tipo de público. En definitiva, estamos también aquí para ayudar a un mm, montón de profesionales autónomos, de freelance, de emprendedores, de gente con pequeñas actividades, con pequeños negocios que están ahí fuera luchando en su día a día para salir adelante y que mm. necesitan, bueno, pues tener chispazos de inspiración, cosas que les animen a seguir ilusionándose en reinventar su negocio día a día. Y creo que la marca personal es potentísimo para eso porque Mm. es como un proyecto que nunca se acaba. No, no, Eh, claro. O sea, Uno sigue trabajando, pero también tengo la sensación, y por eso te lanzaba eso, porque me gustaría que pudiera servir también este podcast para quitarle la parte esa mística y dificultosa, ¿no? Al proceso de empezar a crear una marca personal. Y oye, Ujú. porque creo que es más importante lanzarnos con algo e ir mejorándolo que volvernos demasiado locos en un proyecto muy ambicioso y que no lancemos nunca esa marca. Sí, lo que tú comentas es curioso y es interesante porque en realidad este no es un proceso lineal. ¿Vale? En realidad esto es, y me gusta también lo que dices, cuando hablamos de marca personal, y ya te digo, últimamente cada vez hablo menos de marca personal y hablo más de proyecto o de estrategia personal, porque en realidad es cómo gestionas tu proyecto de vida. ¿Vale? Esto tampoco no quiero que se nos vaya mucho la olla, pero en realidad un proyecto de vida no es más que un proyecto profesional que también no nos vamos a meter en ello, pero todo esto que estamos hablando perfectamente se puede aplicar al ámbito personal. Es decir, igual que tú quieres convencer a un cliente, quieres convencer a tu hija de que haga determinadas cosas o a tus amigos de ir de hacer determinadas vacaciones, o de alguna manera quieres que cuando tú pienses en alguien te pregunte qué libro me recomiendas, tú seas el referente cuando se lo recomiendes a un amiguete. Pues cuando hablamos de productos y hablamos de profesionales ocurre lo mismo. Y sobre todo si estamos hablando de emprendedores y quizás de profesionales independientes, el hecho de que la marca personal lo asocio mucho con esa clásica frase de ¿cómo es eso? Su fama le precede. ¿Vale? Por eso Ujú. digo que la marca personal no es ningún invento nuevo. Eso de ese clásico de su fama le precede es tu marca. Si tú, incluso antes de montar un proyecto, has conseguido convertirte en un experto, como puede ser tú, un referente en ventas, digamos que tu fama te precede y es mucho más fácil que tus proyectos salgan adelante porque tú ya te has ganado un prestigio, te has ganado una confianza, porque al final marca es confianza. Yo pongo un ejemplo un poco bestia y es si tienes que comprar condones, ¿qué comprar? ¿Los de Mercadona o los Durex? Ah, no, no, los Durex y tal. Pero vamos a ver, si a lo mejor los condones de Mercadona los hace la empresa de Durex. Sin embargo, tu prestigio, el prestigio de Durex, hace que tú los elijas, que estés dispuesto a pagar más y al final es una cuestión puramente subjetiva. Si tú como profesional, en este caso como emprendedor, pero también se puede aplicar a un profesional dentro de una empresa, se ha ganado un prestigio como, bueno, como un profesional fiable, que tiene determinados estándares de profesionales, que se ha especializado en determinadas cosas, que tiene unos objetivos claros, ya te estoy dando muchas pautas, muchos elementos de la construcción de la marca personal, y has conseguido que la gente confíe en ti, eso tiene un valor y es mucho más fácil que te escojan para un empleo como un proveedor, como un cliente, digamos, de alguna manera tu marca personal facilita que te elijan.
Que esa es para mí la principal función de una marca, que entre varias opciones la tuya sea la preferente. Andrés, estamos al principio, vamos a hacer el recorrido. Tenemos un poquito ya claro dónde estamos Vale. posicionados y ahora la idea es, ¿para quién es una marca personal? A ver, una marca personal es para cualquiera. Ya te digo que podemos hablar desde, te voy a poner el ejemplo de cómo me liga a mi mujer en Cow en Maristas, pero cuando yo todavía no hablaba de marca personal, pero en el fondo el proceso es el mismo, es decir, establecer un objetivo, hacerte visible, hacerte fiable, caer bien digamos, y tener una propuesta de valor. Entonces, ¿para quién es útil? Pues si ya volvemos al ámbito profesional, muchas veces a lo mejor dicen, no, es que para un profesional dentro de una empresa no sirve. Todo lo contrario, si en una empresa las cosas van bien y va a haber ascensos o va a haber nuevos proyectos o van mal y va a haber que despedir gente, un profesional dentro de una empresa, si se ha posicionado en la mente de su cliente, que puede ser su jefe o puede ser quien tome las decisiones, digamos que eso digamos, va a aumentar las posibilidades de que le asciendan, de que le den un bonus o de que le den nuevos proyectos. Si estamos hablando de emprendedores, como quizás es nuestro caso, el hecho de que tú te posiciones como un experto en restauración, en gestión de proyectos o en ventas de textil, hace que cualquier cosa que tú hagas es más fácil que te contraten como consultor, como directivo o como lo que sea. Por lo tanto, la marca personal sirve para cualquiera que tenga la intención de que le elijan, que le elija la persona que le gusta, el cliente que le gusta o la empresa que le gusta. ¿Podría ser válida la marca personal para una persona que está estudiando en la universidad y está comenzando a construir su vida alrededor de algo? Buenísima pregunta. Eso está fenomenal porque yo siempre se lo digo a los chavales. Todos nos hemos quejado cuando hemos terminado nuestros estudios, cuando hemos terminado la carrera, de claro, como no tengo experiencia no me cogen y si no me cogen no tengo experiencia. La marca personal, digamos que rompe ese círculo vicioso. ¿Por qué? Yo se lo digo a los chavales que a lo mejor están en último o penúltimo año de carrera. ¿Por qué no empiezas desde ya a hablar de lo tuyo? ¿Por qué no te montas un blog? Yo qué sé, estás estudiando marketing o finanzas o derecho. ¿Por qué no te montas una página web propia? No digo que estés haciendo bailecitos en TikTok. Me refiero a que te montes un blog en WordPress o que tengas incluso, ya te digo, aunque LinkedIn me aburre un poco, pero hasta LinkedIn, pero yo diría, móntate una página web que tardas 20 minutos y es gratuito, la opción más sencilla, y empieza a hablar imagínate que te gusta el marketing deportivo y vas por la calle, y vas con tu móvil y vas haciendo fotos porque has visto unas zapatillas de no sé qué, coges y lo subes a Instagram si quieres, ¿vale? Pero también te montas un post y me explicas por qué eso es interesante y tal. Cuando tú terminas la carrera, suponiendo que has escrito a lo mejor una o dos veces por semana, tú has tenido un montón de contenidos publicados que es mejor tarjeta de visita que el mejor currículum que puedas haber tenido. Que además tu currículum cuando tienes 19, 20 o 20 o 21 años es muy cortito. Sin embargo, a lo mejor tienes 50, 60 o 70 publicaciones en las que estás hablando de un tema que te interesa. Y en el fondo ya no me estás diciendo que tienes un título como otros tropecientos mil que lo tienen, sino que me estás demostrando, primero, que te gusta el tema, segundo, que tienes algunas ideas que seguramente estás diciendo algunas gilipolleces, pero seguramente también estás diciendo cosas interesantes. Por lo tanto, Fíjate, es como hacer una entrevista sin tener que hacer una entrevista. fíjate qué potente, porque voy a hilarlo con la siguiente pregunta que te iba a hacer, porque te iba a hacer, ¿es condición sine qua non ser experto en algo para tener una marca personal? Pero te la voy a reformular. Te la Ujú, dejo ahí para que la respondas. Pero tú fíjate qué curioso. Si nosotros interiorizamos el concepto cuando estamos cuando estamos en periodo de empezar nuestros estudios superiores, ujú. interiorizamos el potencial de la marca personal y la necesidad para el mundo que viene y para el que estamos de la marca personal, nosotros tenemos ya casi la obligación de empezar a posicionarnos en alguna área de expertise, con lo cual es como que la propia marca nos está guiando desde T sub cero, que se dice en economía. Entonces, te la he lanzado, responderá. A ¿Hasta qué ver, punto es es obligada? obligación ninguna, obligación ninguna. Y desgraciadamente obligación ninguna. Lo que pasa es que te va a facilitar muchísimo las cosas. Yo siempre suelo decir que ya casi por experiencia, llevo tantos años en esto que lo he comprobado. Cuando tú hablas de esto a cualquier grupo de gente, me da igual que sean directivos, que me da igual que sean gente desempleada, me da igual que sean estudiantes, desgraciadamente hay un 90 o un 95% de gente que le puede parecer más o menos interesante o le puede parecer una porquería lo que estoy contando, pero hay un 5, un 10% de gente que se pone las pilas. Esos no se sienten obligados, pero se sienten motivados.
y dicen, bueno, voy a hacer caso. Muchas veces me lo encuentro, incluso el otro de hace un par de días vi una persona en LinkedIn que debió de ser alumna mía y me dice, joder, pues quiero dar las gracias a mis profesores y tal, sobre todo a Andrés Pérez, porque me animó a poner en marcha mi blog, que es lo que me ha convertido, lo que me ha ayudado a posicionarme, a ocupar el puesto que estoy haciendo ahora. Eso me hace muchísima ilusión porque es ese 5% de gente que sin verse obligada lo hace y se pone y habla y resulta pues que a lo mejor pues que le encanta, tiene ya es un móvil muy antiguo, es un S6, no sé cómo todavía con la obsolescencia programada no lo ha matado, pero esto hace unos vídeos más o menos dignos. ¿Qué significa? Pues que a lo mejor una persona, es un estudiante, esta chica a lo mejor que comentaba lo de LinkedIn, pues a lo mejor resulta que trata un tema pero le gusta el vídeo y empieza a combinar ambas cosas y lo utiliza y tal. Bueno, pues de alguna manera, cuando tú utilizas lo que tienes y empiezas a hacerlo visible, lo que estás haciendo es posicionándote y sobre todo compitiéndote en un mundo tan competitivo como el actual, en el que hay tanta gente buena en todo. Pero, sin embargo, hay mucha gente buena en todo, pero no todos son visibles. Si tú consigues visibilizar lo que haces, quizás no seas el mejor o la mejor profesional del mundo, pero eres la persona que lo está contando. ¿Obligatorio? Nada. O sea, y además si hablamos de que la marca personal es libertad, lo último que pretendo es obligar a nadie a hacer algo. Pero que es súper beneficioso y que te va a situar en una posición brutal, también te digo que sí. Claro, acercarnos al concepto nos obliga casi a hacer una declaración de intenciones, a acercarnos a una idea, no sé, a rodearnos de algo que nos pueda ayudar. Y es que además yo creo que la mayoría de las personas que transitan en la universidad, por ejemplo, tienen un punto de algo que les ha motivado a entrar en una carrera, a estudiar algo, pero ante digamos que ese proceso largo, porque suelen ser muchos años, mm, y no tener como la obligación desde el principio de posicionarse o de ir pensando como se piensa cuando uno está, por ejemplo, en el último año de bachiller, que tiene la obligación de pensar si va a elegir una carrera u otra, esa necesidad de ir posicionándonos también, de alguna manera, nos sirve de guía y nos impulsa. Claro. Y es que, desgraciadamente, la vida es muy competitiva y tenemos que tener también claro que aunque nos moleste en cierta manera, muchas veces tenemos que vivir la vida que existe, no la que nos gustaría que existiera. Y hay que ser capaces de prepararnos para un mercado competitivo y desde el principio ir pensando en cómo podemos ir dejando nuestra huella y cómo podemos ir demostrando que algo nos apasiona, que algo nos entusiasma, cómo podemos llegar a los demás. Y yo creo que esta idea nos favorece. Mira, aquí te digo, te voy a decir dos cosas. Por una parte, lo enlazo con el proceso, es decir, casi que a lo mejor no sé, supongo que me lo ibas a preguntar más adelante, y es, ¿por dónde empezarías a construir una marca personal? Pues por el final. Es decir, esto que me estás comentando de, bueno, te metes a hacer una carrera, no sé qué y tal. ¿Cuál es el mayor problema que yo me encuentro? No es utilizar las redes sociales o hacer networking o hablar en público, crear una propuesta de valor. El mayor problema que yo me encuentro con el 99% de la gente, incluso gente, yo esta mañana estaba dando un curso a emprendedores y, bueno, ya casi venían un poco con el objetivo de serie, pero tampoco lo tenían muy claro. Tú lo primero que tienes que decidir es hacia dónde quieres ir, ¿vale? Y ese hacia dónde quieres ir no es tener una licenciatura concreta, un puesto concreto, sino algo quizás hasta un poco más abstracto. O sea, en mi caso, yo no quería ser experto en marca personal. Mi idea era, yo quiero ayudar a los profesionales a aumentar su valor y sus opciones. Es decir, lo mismo que hice cuando trabajaba en otras empresas. Entonces, lo importante es una estrategia de marca personal no es más que hacer ingeniería inversa con respecto al objetivo que te has planteado. Si tu objetivo es, pues eso, quiero aumentar el valor y las opciones de los profesionales o quiero lo que sea, la cuestión es, vale, ¿a quién tengo que conocer? ¿Qué canales debería utilizar? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Qué puedo ofrecer valioso? Es decir, ya se trata de que vayas uniendo los puntos desde el punto ese punto B, que es el más difícil de establecer cuando estamos hablando de una estrategia, hasta el punto A en el que estamos todos. Y entonces a partir de ahí vas construyendo. Y el otro día ya se me ha ido un poco la idea, es eso, es de alguna manera el tener una... Se me ha ido la idea, pero tenía que ver con lo que estabas comentando. Bueno, Ya, pero ya, lo ya que, me lo que olvidé. estás diciendo es potentísimo, Andrés. No somos conscientes de que creo que la mayoría o el factor principal, el factor diferencial principal de la gente que alcanza metas importantes
no estamos hablando de dinero, sino alcanzar logros y Mm, disfrutar su vida profesional, está básicamente en que las personas se ponen metas, pero se ponen metas que más o menos son alcanzables, pero dicen, yo dentro de 2 años quiero estar allí, me gustaría estar allí y voy a sí. trabajar para estar allí. Entonces, en vez de dejarte llevar por la corriente, Ujú, tú intentas cursar un camino que quieres, te equivocarás, pero ujú, vas cursando el camino que te acerca más a tu eso es, destino. eso es. Esto, que parece como muy obvio, creo que hay mucha sociedad un poco dormida alrededor de esto y no se termina de dar cuenta que lo primero que hay que hacer es ponernos un objetivo. Es que ese es el gran problema de la marca personal, José Pascual. Si es que el gran problema de la marca personal, ya te digo, no está en utilizar las redes sociales. El gran problema es que la mayoría de la gente, incluso de nuevo volvemos al concepto de la libertad y la responsabilidad. Cuando tú le... Muchas veces quienes más se enfadan cuando hablo de marca personal son los profesionales que están trabajando en empresa, sobre todo si están ocupando puestos en los que están ganando ya un cierto dinerito. Cuando tú les dices, joder, piensa por ti mismo, está muy bien y no te estoy diciendo que te vayas de la empresa, pero de alguna manera tienes que asumir tu responsabilidad y hacerlo, luchar por lo que te gusta, intentar, casi como que se me ofenden. No, déjame, a mí déjame de líos y tal. Cuando en realidad se trata de la marca personal se trata precisamente, muchas veces, y esto a lo mejor suena un poco duro decirlo, pero yo creo que en el fondo, yo creo que todos hemos trabajado, sí, tienes que trabajar en lo que te gusta, dedicarte a lo que te apasiona. Vamos, eso será si puedes, pero la mayoría de la gente no, las cosas no están como para ir rechazando empleos. La cuestión es, tú ten unos estudios si puedes, si te lo puedes permitir y tal, y está fenomenal, y a lo mejor tienes que estar trabajando durante algún tiempo en algo que más o menos al principio pensabas que te iba a gustar, pero a lo mejor luego lo aborreces. Pero mientras tanto, vete construyendo tu posicionamiento, tu marca personal, de tal manera que el día que te canses o el día que se cansen de ti, tú ya te hayas construido un prestigio como profesional, que puede tener que ver con tu profesión actual o puede no tener nada que ver. Esta mañana tenía una chica también curiosamente también había estudiado química, pero decía que no le había gustado nada la carrera, ¿vale? Y ella quería montar un proyecto, era una emprendedora del tema de animación infantil o no sé qué historia. Vale, pues a lo mejor durante algún tiempo tienes que estar haciendo lo que llamo trabajos alimenticios, los que te permiten pagar facturas, pero no te olvides de ese proyecto emprendedor y vete posicionando como una experta en tema de desarrollo, de formación, de motivación para los críos. Y eso yo creo que es un poco la idea. Es decir, no tenemos por qué atarnos a algo, a una decisión que tomamos hace 30 o 40 años, como, pues eso, cuando yo te he contado mi historia, te he dicho que soy químico, trabajo, no sé qué, y estoy hablando de algo que no tiene nada que ver con nada, o en principio no tiene nada que ver directamente con lo que había estado haciendo hasta ahora. Esto va a sonar un poco Mr. Wonderful, y ya termino. Y es, tú puedes ser lo que quieras ser. ¿Vale? Es decir, estamos en un momento en el que tenemos información, conocimientos y bueno, y formación suficiente, incluso de forma gratuita, para posicionarnos como nos dé la gana. Pero de nuevo, tenemos que empezar ¿por dónde? Por el final. ¿De qué me sirve tener todo el conocimiento y toda la información del mundo si no sé para qué narices lo quiero? Tú dices también, Andrés, no somos empleados, somos Mm. profesionales. Que vendemos nuestro trabajo. Tu Claro, profesión es tu negocio personal. eso es. ¿Esto es un nuevo paradigma? Pues no lo sé, me parece que es algo de puro sentido común. Yo creo que el tema del empleo, cuando escribí mi último libro, estaba investigando un poco y creo que el tema del empleo es como algo un poco extraño, algo un poco raro digamos, en la historia de la humanidad. El empleo yo creo que fue algo del siglo pasado, pero en realidad el siglo anterior y tal, en realidad todos eran pues los gremios y toda esta gente, es decir, todos se buscaban la vida. Digamos que no sé si fue por la revolución industrial o por qué, todos acabamos en oficinas y buscando empleos. Pero en realidad todos tenemos valor y tenemos la capacidad de vender nuestro trabajo. Y me parece siempre un poco triste una persona que se pasa el día haciendo presentaciones, por ejemplo, en una oficina para su jefe. Dices, bueno, ¿y esto que estás haciendo para una sola persona? ¿Se te ha ocurrido que además eres bueno o eres buena haciéndolo, que podrías hacerlo para mucha gente desde tu casa? No te digo que mandes a tu jefe a la mierda. Lo que te estoy diciendo es, tú tienes capacidades y tienes cualidades que en este momento, gracias a Internet, puedes vender. Si estamos en la sociedad del conocimiento y resulta que eres bueno, tú, por ejemplo, que estás en el tema de las ventas, tú podrías estar creando cursos, seguramente lo estás haciendo, escribiendo libros, escribiendo manuales, haciendo asesorías en Internet, haciendo proyectos de consultoría para empresas. A lo mejor incluso podrías estar trabajando como empleado, salvo que tú tengas tu propia empresa, te podrías estar trabajando como empleado en una empresa, pero un empleo no es más que una opción de muchas otras de generar ingresos. Y entonces siempre viene no, pero resulta que yo no tengo mentalidad autónomo, no sé qué. Vamos, ni yo, pero vamos a ver, cuando yo nací, a mi mujer, a mi madre no le dijeron, señora, usted tiene un profesional independiente. De hecho, yo no me he visto aquí hasta hace 20 años. Lo que quiero que pensemos es,
todos tenemos cualidades y podemos obsesionarnos por tratar de tener un único cliente que llamamos empleador y que a los 40 años nos va a mandar a la puñetera calle, o desde ya mismo empezar a ver cómo podemos vender eso a un empleador y otras muchas opciones que tenemos por si acaso el empleador se nos cae. Pero creo que tenemos que empezar a diversificar y no poner todos los huevos en una única cesta. Y la marca Y personal, perdona, y la marca personal lo que hace es precisamente cuando si tú que te conviertes en un referente en un tema, va a ser mucho más probable que te compren esas cosas que tú estás creando o que una empresa te contrate, ¿vale? Ese es el valor de la marca personal. Pero sí, a ver, como si todo lo que estábamos comentando ahora, lo que acabas de terminar de comentar, no fuera suficiente, para terminar de rematarlo, tú también escribes en tu libro Expertología, esto lo escribes en el año 2011 y lo quiero subrayar y ahora diré por qué. Si las empresas no cambian la forma de tratar a las personas cambiarán la forma de tratar a las empresas. Ujú. ¿Crees, fíjate, estamos ahora en el 2023, esto lo escribes en el 2011, ¿crees que las personas han cambiado la manera de relacionarse con las empresas? No, la gente sigue siendo, yo diría incluso más cobarde. Es decir, no veas cómo. A ver, te estoy exagerando mucho porque la verdad, afortunadamente, aunque soy un poco bestia a la hora de decir las cosas, nunca he tenido haters ni he tenido trolls. He tenido algunos comentarios un poquito más o menos críticos, pero afortunadamente la gente no me ha criticado. Pero em, la cuestión es que la mayoría de la gente sigue siendo, pues eso, muy dócil, muy borrega. Y cuando yo digo, joder, plantéate esto, no te estoy diciendo, ya digo que te lo montes por tu cuenta, que te dé de alta la seguridad social y que te des de alta como autónomo. Lo que te quiero decir es que por lo menos empieza a pensar que hay vida más allá de la empresa, sobre todo porque además, primero, los chavales, la gente más joven, le está costando muchísimo tener un empleo decente hasta los 30 si es que lo tiene, y resulta que a los 45 te van a echar. Por lo tanto, tenemos que empezar a pensar, tanto los más jóvenes como los más mayores, de qué manera podemos seguir sobreviviendo, ¿vale? Entonces, la cuestión es, empieza a pensar, o sea, la cuestión es, ¿hemos cambiado la forma de tratar a las empresas? No, seguimos siendo muy dóciles y seguimos dando las gracias a las empresas por seguir contratándonos, aunque cada vez nos tratan peor. Y eso que yo soy muy pro empresa, ¿eh? No estoy aquí lanzando un mensaje anti-Roche ni anti-Mercadona, nada por el estilo, todo lo contrario. Lo que quiero decir es que tenemos que empezar a conseguir que las empresas nos traten de tú a tú, porque esa mentalidad de no soy un empleado, soy un profesional que vende servicios, puede parecer una tontería, pero es una diferencia incluso sutil, pero una entrevista de trabajo se convierte en una negociación comercial. Ya no eres alguien que está mendigando un empleo, es alguien que está vendiendo una oferta, Ujú. ¿vale? Y incluso es posible que te saltes la entrevista de trabajo si has hecho un trabajo previo de marca personal y has conseguido que no sea el de recursos humanos el que te llame, sino el director general al que conociste en un evento de networking o te escuchó dando una charla sobre tu tema en el ayuntamiento de Elche. ¿Vale? Entonces, de alguna manera, ese posicionamiento previo te ahorra digamos, algunas negociaciones clásicas, ¿no? Sí, bueno, pues subrayar que por supuesto aquí no tenemos, al contrario, ¿no? Aplaudir a todos aquellos empresarios que están Mm, generando empleo, riqueza eso es. y dando oportunidades a la gente. No se trata de eso, sino se trata de ponernos en valor cada uno de nosotros como Eso es. profesionales. Fíjate que yo creo que estamos en la era del talento individual. Creo que el talento individual hoy en día tiene más oportunidades que nunca de brillar y con el menor coste. Es decir, tú lo has dicho antes, con las posibilidades que nos da Internet hoy en día, que se ha democratizado la posibilidad de ser visibles. Creo, además, que solamente hay que mirar, las redes sociales son muy tóxicas en el sentido de que hay mucha suciedad, entendiendo por suciedad difícil de distinguir lo que merece la pena de lo que no, pero estamos rodeados de gente que ha conseguido brillar, que ha conseguido salir adelante saliendo de abajo, saliendo de Ujú, la tercera regional y que hoy están jugando en Champions precisamente por esas oportunidades que hay de brillar. Y además creo que estamos en un momento en el que más se disputa el talento a las empresas, porque las empresas son más conscientes que nunca que el talento ya no les pertenece. El auténtico talento se asocia a proyectos, se asocia a ideas o algo a sacar adelante, pero ya no se va a casar con una empresa de por vida. Yo creo que hasta por propia naturaleza de la gente joven hoy en día. Por lo ujú, tanto, creo que es más una cuestión de creencias. Esto es una opinión ujú, muy personal mía. Creo que es más una cuestión de creencias que una cuestión de realidades. Creo que las personas
siguen viendo a la hora de pensar alrededor de la oportunidad de salvarse solas, siguen viendo Ujú. un camino de cabras y Sí, siguen viendo una autopista de 8 carriles, la empresa y lo seguro y que me empleen. Y es cuestión, casi como del efecto Pygmalion de ir ayudando a que ese camino de cabras se acabe convirtiendo en una pista forestal, luego en un camino rural, luego en una nacional, luego en una autovía y finalmente en una autopista, pero es más una cuestión de ayudar a creer, totalmente. de ayudar a creer que de realidad. Totalmente. Fíjate, yo suelo establecer una comparación, digo, yo cuando empecé a trabajar, pues eso, yo no tengo carné, pero no conduzco, es decir, a mí nunca me han gustado los coches, ni me gusta, pero bueno, cuando empecé a ganar dinero en Repsol, pues me compré me metí en una cuenta de vivienda, que luego me compré una casa, más o menos con el tiempo te casas más o menos pronto, a lo mejor empiezas a tener hijos. Es decir, lo que teníamos nosotros en los años 90 es que al poco tiempo de empezar a trabajar ya estábamos hasta arriba, ¿vale? Hasta arriba de gastos, me refiero. Yo siempre digo, tenéis la suerte, a los más jóvenes, la suerte muy entre comillas, de que vosotros no podéis permitiros nada de esto. No podéis compraros una casa, no podéis. Y en lugar de aprovechar esa libertad o esa falta de hipotecas para hacer lo que os dé la gana, estáis como amuermados. Entonces, precisamente lo que les digo es, tíos, tiraros a la piscina y empezar a hacer cosas. Déjame también comentarte una cosa, el tema de Internet, el tema de la información. Creo que hay una cosa también que ha cambiado mucho y también tiene que ver con lo de los expertos que comentábamos al principio, y es que en este momento el más valioso no es el que tiene más información, porque la información la tiene Google, la información está al alcance de todo el mundo. El experto es aquella persona que sabe seleccionar la información relevante. Es decir, si buscamos libros de ventas o libros de marca personal, vamos a encontrar gigas y gigas y gigas de libros o de información sobre el tema. Lo importante es que seamos capaces de extraer realmente lo vital y lo fundamental. Y entonces eso te convierte en un experto, porque cuando alguien te pide una información sobre lo tuyo, no se trata de que hagas el típico manual de consultoría de varios tomos, se trata de que me digas, no, el problema lo tienes aquí y deberías hacer esto, esto, esto y esto. Si tú eres capaz de transmitir que entiendes un concepto y que sabes aportar soluciones, ya lo importante no es tener mucha información y gigas de conocimiento, sino ser capaz, digamos, de entender los problemas y de resolverlos. Y si tú eso lo transmites en tus webs y, joder, qué bueno es este tío porque resulta que cada vez que leo alguna cosa suya me está dando 3 o 4 claves fundamentales, eso te convierte en experto y aumentará las opciones de que te elijan, claro. Lo curioso es que ahí fuera hay un montón de expertos que no son conscientes que lo son. Lo curioso es Claro. que ahí fuera hay un montón de profesionales que tienen un gran talento para hacer lo que hacen, Ujú, muchísimos. ujú. Informáticos, artistas, fotógrafos, diseñadores de página web, no sé, se me pueden ocurrir un montón de profesionales que son auténticos crack. Yo me he encontrado gente Pero, joven, gente muy joven que ha hecho de cosas, dices, pero vamos a ver, ¿cómo estás callada y no me claro, dices que has exactamente. estado entrenando delfines en Australia y que has estado haciendo no sé qué? Digo, vamos a ver, esto no te lo puedes guardar. ¿Cómo puede ser que con 23 años hayas hecho tantas cosas que yo no había hecho en mi Pero puñetera vida? esto te lo voy a hilar, si, permíteme, Andrés, Sí, esto te sí. lo voy a hilar con lo mío, ¿no? Con lo que va de lo mío, ¿no? De mi libro, como decía aquel, ¿no? Francisco Umbral, no. Te lo voy a hilar con las dificultades que tiene la gente para venderse. Ujú. Y no para venderse ellos, sino para vender Vender lo su que pueden trabajo, aportar, para eso vender lo es. que pueden aportar. Hay un miedo feroz a salir ahí fuera y a decir, yo te puedo ofrecer esto, porque hay una cantidad de creencias Ujú. alrededor del acto de vender algo, del acto de ofrecer algo, que tienen bloqueada la sociedad. La mayoría de estos profesionales se bloquean cuando tienen que hablar de precios, cuando tienen que negociar, cuando tienen que ofrecer sus productos. Es como, no, a mí dame para que yo cree, pero que lo venda a otro. Y lo que no se Sí, dan cuenta, que esto pasa como con la fruta y la verdura en el supermercado, que si tu fruta y tu verdura en el supermercado lo vende otro, se lleva el ya, 80% del valor del producto. ya. Entonces, esto es un ejemplo igual inapropiado porque es difícil, Mm. pero creo que es muy gráfico y con esa intención lo he hecho. Es decir, tienes que aprender a vender lo que haces, a vender tu producto, a vender lo que aportas, porque si no lo haces tú, otro te cogerá para trabajar para él y tú ya no tendrás esa libertad Claro, tan claro, querida. serás la marca del otro. Claro, lo que pasa es que esto me toca a mí muy de cerca
porque precisamente tú sabes de eso. Es decir, los que tenéis una mentalidad comercial o habéis nacido con ella o habéis aprendido a, digamos, a desarrollarla, vosotros lo veis muy fácil, pero a mí me ha costado mucho y me sigue costando mucho toda esa, digamos que si seguimos con el modelo del el tópico del yo SL, el tópico de no somos un, digamos, no somos un profesionales o somos profesionales que vendemos nuestro trabajo, el departamento de ventas es jodido. O sea, yo a lo mejor en mi departamento de marketing digital se me puede dar más o menos bien, pero mi departamento de ventas es muy malo por cosas como las que estaba contando. ¿Cuánto vale mi trabajo? ¿Y cómo lo vendo? Ya poco a poco yo he ido aprendiendo y voy aprendiendo, y cuando dices tú, es que la gente no sabe vender su trabajo, me ha gustado mucho la corrección entre venderse, porque venderse, digamos que Suena suena más, mal, suena mal. suena mal, o vender tu trabajo, y es que el problema no es que no queramos o nos dé vergüenza, el problema es que a mí me ha costado mucho entender que vender tu trabajo es transmitir los beneficios. Cuando tú preguntas, y ya te digo que esto, contarte, hablarte de esto a ti es como, bueno, como hablarle de tenis a Nadal, es un poco, me siento como un poco pequeño, pero la cuestión es que si yo pregunto, ¿y tú qué vendes? No, yo vendo mis conocimientos, mis cursos. No, joder, que tú no estás vendiendo eso. Si yo te voy a contratar es porque me vas a hacer ganar más dinero o ahorrar dinero, me vas a hacer ganar más tiempo o ahorrar tiempo, o me vas a sentir mejor o menos mal. Y luego ya me contarás cómo lo haces, cuáles son tus cursos y cuál. Pero eso, quizás junto con los objetivos, el definir tu producto es una de las cosas que más nos cuesta a los que no estamos acostumbrados a vender. Y luego ya de poner un precio a tu trabajo ya no te quiero ni contar. Pero poner un precio al trabajo es algo científico. Quiero decir, Ya, es algo puramente científico, Andrés, de verdad. Yo creo que no son conscientes. Iba a decir no sois, porque tú lo has no dicho, soy pero no, consciente. pero bueno, no son conscientes esos profesionales para los que, entre comillas, también hacemos este producto, de que tienen lo más valioso que necesita un vendedor. Mira, no hay nada más poderoso para vender que el entusiasmo. Y estas personas, cuando hablan de sus productos, cuando hablan de lo que hacen, les brillan los ojos y el entusiasmo es Mm, contagioso. Tú vas a hacer una página web y te presentas delante de un diseñador que vive lo que hace y ya. cuando te ha entendido la idea, te la está vendiendo, tú sales de enamorado de ahí. Entonces, lo único que necesitan es creérselo. Esto es como lo de... ¿Te gusta el fútbol, Andrés? No mucho, la verdad. Bueno, No, pues esto es no lo sigo mucho, pero bueno, podríamos hacer analogías más o con el menos lo sigo, deporte. lo puedo Podríamos hacer entender. Puedes seguir. analogías. El deporte es un ejemplo clarísimo de cómo el estado emocional puede hacer que alguien con mucho talento no funcione, porque te bloquea el estado de Mm, ánimo de un delantero centro de fútbol o de, no sé, te iba a poner ejemplos concretos de jugadores como Valverde del Real Madrid, que llega al entrenador y le dice, ¿no? El efecto Pimalión en pura esencia. Este año, si no marcas 20 goles desde fuera del área, me quito el carnet de entrenador. Y ese chaval que no marcaba ni un solo gol, que lleva 2 temporadas en el Madrid y no había marcado ningún solo gol, acaba marcando un gol por partido en la primera parte de la liga. Quiero decir, a veces no lo tienen que decir los demás, pero realmente lo importante de esta información es que ese talento lo tenía el jugador. Pero ves Sola- cómo casi volvemos al principio. Esta parte de autoconocimiento, esta parte de creencias, que al principio parece que estamos hablando de algo mágico, pero muchas veces es eso, es tú no vendes porque a lo mejor tu autoestima te está frenando. Tú no creas un blog en el que hablas de lo tuyo porque crees que lo que vas a contar, pues ya lo sabes, ya lo he contado. Es decir, al final, lo 2.0 empieza en lo 0.0 y las ventas y tal. Yo, joder, ¿cuántas veces? Bueno, por lo menos yo te digo que 3 o 4 veces he dado alguna conferencia y tal y me han dicho, mira, has venido porque te conocemos y porque te han recomendado y tal, pero si nos llegas a pedir lo que nos has pedido, no te habríamos llamado. Así que te vamos a pagar el doble. Ya. Ese tipo de cosas me han sucedido. Sí, Pero sí, lo que sí. dices tú, pero esa, digamos, la parte comercial, lo que yo llamo persuasión, dentro de los diferentes elementos de la estrategia de marca personal, también hay que tenerlo en cuenta. Joder, necesitaría o sea, debería haber un experto, y aquí ya te lanzo incluso te lanzo el guante, de venta personal. Eh, es- Necesitamos a alguien que nos enseñe los rudimentos básicos de la venta personal, no las clásicas técnicas de venta y tal, sino ese Sí, tipo de cuestiones. ¿sabes una cosa, Andrés? Es que al final todo está como muy relacionado. Todo, Todo claro. está como muy relacionado en la vida. Al final, vender es vivir y hay un montón de cosas que podemos hablar de ventas aplicándolo, o sea, poniendo como ejemplo cosas que nos suceden en cualquier momento, en cualquier instante de nuestra vida. Lo que es curioso, que como casi todo en la vida,
todo digamos que uno hace 10 kilómetros corriendo, pero primero corrió 10 metros. Los primeros 10 metros había un momento en que había que correrlos, ¿no? Entonces Ujú. yo creo una vez más que muchas veces las cosas no suceden porque no nos hemos puesto en marcha. Eso es verdad. Te diré, yo no he nacido vendedor, ni mi familia ha habido vendedores, ni tampoco soy un vendedor extraordinario. O sea, quiero decir, no sé, quiero decir, la vida me ha llevado por una serie de circuitos que en un momento determinado, pues tuve que empezar a vender ideas, a vender dirección de personas, a liderar un equipo, a transmitir. Y uno, en ese camino, en ese tránsito, va Ujú. descubriendo, va aprendiendo, va interiorizando Claro, ideas, va claro. leyendo, va formándose. Lo que quiero decir con esto es que cualquiera que esté en una situación en la que claramente delante de él vea que esto le aporta, lo único que tiene que hacer hoy es comenzar a andar. Claro, Por eso es un verdad. libro, por una entrevista, por un canal de YouTube. Si tiene posibilidades, porque ser mentorizado, si tiene posibilidades de ir a formarse, se empieza por ahí. Y cuando pasan 5 años, 3 años, 2 años, un año, ya eres mejor que ayer, que antes de Sí, ayer. sí, O sí. sea, el problema es que muchas veces nos quedamos parados porque no terminamos de darnos cuenta. Yo te digo una cosa, Andrés, en el ámbito de la venta, y claro, marca personal es igual a venta, porque tú estás No, construyendo. marca personal es facilitar la venta. Bueno, sí, Pero, 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 pero pero uno de los grandes errores que yo he podido cometer, y quizás mi último libro de Monetízate va un poco por ahí, está muy bien ser un experto y el gurú y el padre de la marca personal y la madre que te parió. Está muy bien si tienes algo que vender y lo sabes vender. Pero ser una marca muy conocida, muy potente y ser la leche, y resulta que no tener nada que vender o no saberlo vender, es como hacer un pan con unas tortas. Pero precisamente ahí me estás dando, entre comillas, la Claro, razón. claro, claro, claro. Marca personal tiene su razón de ser, de verdad, cuando tienes algo que vender. Y a lo mejor eso que vas a vender, en un momento determinado no tiene por qué ser, no tiene por qué estar monetizado como tal, porque uno puede ser la parte visible de una ONG y tiene que, Sí, 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 tiene que sí. convencer, tiene que vender a los Mm, demás y no vas a hacer exactamente, no te está vendiendo valores, no está vendiendo. Ahora, eso mm. sí, luego vas a cobrar una cuota al mes para que formen parte de esa Sí, ONG. no, sí, sí, la marca personal no solamente tiene que ver con el dinero, tiene que ver con la influencia y con la persuasión. Y tiene que conseguir, la marca personal implica que la gente te elija, ya digo, o para comprarte con dinero, o para que siga tus ideas, o para lo que sea. Es decir, al final, los grandes, yo que sé, podemos hablar de Gandhi, podemos hablar de Luther King y todo este tipo de gente. En realidad, esta gente era gente que tenía una marca personal tan potente que conseguía que la gente hiciese cosas. El objetivo de la marca personal es conseguir que la gente haga cosas porque tú les estás influyendo. Si una de esas cosas es que te compren y que te paguen por tu trabajo, pues fenomenal, pero la marca personal, como te digo, va mucho más allá de lo profesional, ¿no? De hecho, tú tienes también una expresión que la tengo aquí subrayada porque me encanta y la hemos mencionado, y es, no se trata de vender, sino de que te compren. De que Y te esto compren. está muy, muy ligado a un concepto que ya lleva bastante tiempo, bueno, que se ha acercado al mundo de la venta, que es el vender sin vender. Al final, vender Mm. sin vender es, ¿Cómo es se hacer llama más. el americano este que es muy experto en ventas? Que es así también como muy llamativo, un tipo calvo, seguramente lo conocerás tú. Brian Tracy. No, no, otro, ya lo buscaré luego, Ah, pero va, Seth Godin. Seth no, no, Godin. otro, ya te diré. Es uno que tiene, además es calvete, es también como muy llamativo, ha publicado unos cuantos libros en España, se publica poco. Me parece que tiene el libro rojo de la venta, te lo digo porque Ah, lo sí, hombre, puedo. lo tengo aquí. ¿Cómo Sí, se llama hombre, este? bueno, sí, es un fenómeno, sí. ¿Cómo se llama este? Jeffrey Gitomer. El Jeffrey Gitomer. Creo que la idea Sí, de sí, lo de sí. no se trata de vender, sino que te compren, creo que es, o si no lo ha dicho él, ha sido algo que él está constantemente refiriendo. Sí, ese es un fenómeno porque además es una persona que habla de la venta desde este territorio del que estamos hablando, desde el Mm. territorio de arremangarse bueno, y ir generando unos porcientos de mejora en tu actividad y a través de eso ir generando el crecimiento exponencial de tus resultados. Pero fíjate lo que ha ocurrido. Te he preguntado, uno de ventas, ahora no me acuerdo, y tú me has dicho Brian Tracy, que es un clásico, me has dicho el Seth Godin y enseguida ha salido el Jeffrey Gitomer. Eso es marca personal. Es Sí, decir, sí, podían haber claro, claro. surgido muchos otros o no habernos acordado de ninguno, pero la cuestión es esa, es cómo consigues que tu nombre esté asociado a un concepto. Estos tipos son marca personal pura y dura. Quizás el Jeffrey Gitomer para mí es el más marca personal de ventas, quizás a lo mejor, bueno, tú que estás en el sector, a lo Bueno, mejor. hoy en día, bueno, sí, hay muchos en el territorio de la marca personal, bueno, de la marca personal de las De la ventas, venta. hay mucha, Mm. mucha gente. Claro, al final estamos hablando que
La economía no tiene, la economía desde la creación de los tiempos no tiene sentido si no se vende. Con lo Claro, cual estamos claro, hablando de claro, un área de claro, expertise. Escúchame, en esta área de expertise puedes buscar cientos y cientos de claro. documentos y de información porque forma parte de la vida. Dices también, ser brillante ya no es suficiente. Ahora hay que ser visible. ¿Cómo Claro. podemos ser visibles? A ver, esto es bastante sencillo y bastante complicado al mismo tiempo. Es decir, en realidad, a ver, mi modelo tiene como 13 elementos, no vamos a analizarlos todos, pero podríamos elegir 3 o 4. El primero, objetivos, hemos estado hablando de ellos. Quiero, dentro de X años, quiero ser un referente en lo que sea. Autoanálisis, autoconocimiento, tal, todo este tipo de cosas. Propuesta de valor, tengo que tener algo que vender. Vale, ya sé lo que quiero, ya sé lo que puedo ofrecer, pero te puedes quedar ahí, por miedo, por creencias, por vergüenza, porque no sepas. La cuestión es, tengo que dar un paso más y empezar a mostrar lo que soy capaz de hacer. Incluso es un paso previo a las ventas. Estamos hablando de marketing, en este caso de marketing personal, antes que de venta personal. Y la cuestión es, si resulta que ya sé lo que quiero, pero también, y muy importante, ya sé lo que puedo ofrecer, yo no me lo puedo guardar para mí, tengo que salir y contarlo. Y para mí la visibilidad tiene como 3 o 4 niveles, de una forma muy rápida. El corto alcance, que es el que hemos hecho toda la vida. Tú eres de Alicante y sabemos lo que es estar por la calle y relacionarnos, es lo que ahora se llama networking, que no es más que una forma más sistematizada de hacer lo que hemos hecho toda la vida, pero bien hecho. El networking es una forma muy potente, digamos, de hacerte visible y de potenciar tu marca personal, porque ese contacto, incluso casi parecido a lo que estamos haciendo en este momento, de mirar a los ojos a la gente, de les estás escuchando y entonces sabes, puedes personalizar una respuesta en un momento que te estás tomando un café, eso es un momento muy potente para dejar una huella. ¿Cuál es el problema del networking? Que tiene muy poco alcance. Es, Uno a digamos uno, que es uno a uno a uno. uno. Y entonces hacer mucho networking y tal, o digamos que te cuesta. Eso es lo que, digamos, el clásico. El siguiente nivel, digamos, si vamos hablando digamos, de la cantidad de gente a la que llegas, es el medio alcance. Es ponerte delante de un grupo de gente, es hablar de lo tuyo. Esto tiene dos ventajas. Una, primero, si resulta que estás hablando de lo tuyo a un grupo de gente interesada, es como cuando vas al cine y te ponen la solución de Movie Record. Tienes una audiencia cautiva que va a estar escuchando. Si lo haces bien, incluso puede ser que tengas resultados. Es, pues eso, es como tener una venta, pero digamos, a un montón de gente. Y si encima te pagan por dar esa conferencia, esa charla, ya, entonces ya como, ya es la leche. Y entonces también el hecho de subirte a un atril, el hecho de hablar a un grupo de gente de lo tuyo, también te posiciona como, como el experto. No tienes por qué serlo, pero es el que ha tenido las santas narices de salir y contarlo. Y luego ya hay, digamos, el uno a todos, y yo lo divido entre el mundo real y el mundo virtual. El mundo real es aparecer en medios de comunicación y es bastante más sencillo de lo que parece. Yo siempre digo que es mucho más fácil que un medio de comunicación te cite, te pida un artículo, lo que sea, si eres una persona que si eres una empresa. Si eres una empresa y quieres que te citen o quieres que hablen de ti, te van a decir, sí, pues pon pasta. Pero si tú te ofreces como un experto en lo que sea, es probable que no solamente que te escuchen, sino que te metan en su agenda y cada vez que tengan de hablar de ese tema te estén llamando. También podemos hablar de libros, podemos hablar de otro tipo de cosas, pero bueno, eso nos iría un poco la olla. Y luego el otro elemento de largo alcance, que es un poco lo que nos ha permitido en este momento, incluso en lo que estamos haciendo, es Internet. Y para mí Internet yo digo que para mí hay como digamos, dos facetas en Internet. Una es tener un sitio propio, llámalo página web propia, llámalo blog. Un blog en este momento sabes que aunque se llame blog es Mm, una página web muy total. sencilla de hacer. Y Ujú. todo lo demás son redes sociales. Para mí todo profesional en este momento debería tener un escaparate barra tienda que sería esa página web en la que compartimos lo que sabemos. Incluso si sabemos hacerlo bien, podemos hasta vender lo que hacemos. Podemos estar vendiendo ebooks, podemos estar vendiendo cursos, podemos estar vendiendo nuestros servicios de consultoría, podemos estar vendiendo lo que queramos. Entonces, ese escaparate barra tienda, para mí es lo que hace que seamos visibles y es lo que hace que tú y yo, bueno, no sé, nos hemos conocido en un evento presencial, pero o por lo menos ya me conocías en Internet. Esa es la cuestión. Es decir, Internet es una herramienta muy potente para hacer ese trabajo previo de conocimiento. Cuando ya resulta que, sobre todo una persona introvertida como yo, que no eres muy bueno haciendo contactos, no eres muy bueno haciendo networking, pero resulta que consigues que la gente te conozca y vas a un evento como en el que nos vimos tú y yo en Elche, hay gran parte del trabajo que ya hemos hecho previamente porque ya de alguna manera nos conocemos. Esa combinación de elementos, desde el mundo offline al mundo online, desde el uno a uno hasta el uno a todos, es importante. Y pregunta, ¿hay que estar en todas las redes sociales? No. Cada uno tendrá que elegir en función de su estrategia, en función de lo que haga, cuáles son los canales más apropiados para estar. Pero yo creo que networking, hablar en público y tener un sitio propio en Internet
para mí yo creo que son básicos Has para la dicho una cosa que, visibilidad. has dicho una cosa que me vas a permitir que haga broma con ello, porque me parece curioso que digas que eres una persona introvertida, porque pareces todo lo contrario. Eres un auténtico artista en el escenario. El otro día, cuando se celebró la gala de El Se Emprende, que tuve la oportunidad de verte allí, vamos a ver, eres un maestro y no pareces No, para nada pero introvertido es que no hay que y, confundir introvertido con tímido, ¿vale? El introvertido es una cuestión más de preferencias. El introvertido es el tipo que prefiere salir a pasear al campo en lugar de meterse a tomar copas con los amigos. Pero yo vergüenza no tengo ninguna. A mí me encanta subirme y cuanta más gente haya, bueno, pues mejor. eso, quería resaltar que lo haces de maravilla. Y luego, Gracias. bueno, entendido, tenemos el uno a uno, el uno a pocos, el uno a muchos, vamos a referirnos así. Sí. Y claro, hoy en día las oportunidades en un mercado tan absolutamente competitivo, pues está en estar en todos, ¿no? En ventas a esto le llamamos el concepto de, hoy en día, a raíz de la pandemia, esto es una revolución, a raíz de la pandemia apareció en la figura del vendedor híbrido como la solución al mercado que se había quedado y al mercado que viene. Un vendedor, yo tengo mi propia empresa de representaciones, yo me dedico a vender en el día a día. Ujú. Esto es mi pasión y lo disfruto y lo comparto y lo hago con mucho entusiasmo, pero yo realmente también tengo mi actividad principal como vendedor y yo te tengo que decir y hablar en primera persona que si no fuera un vendedor híbrido, hace mucho tiempo que yo no podría estar en el mercado. Claro, claro. O sea, yo soy un vendedor híbrido, ¿por qué? Porque hoy en día tengo 10 veces más competencia que hace solo 5 o 6 años. Cualquier cliente mío está infoxicado de información, cualquiera. Cuando tienen un proyecto delante, no saben ni dónde mirar. Mm, Entonces, luego, mm, cuando voy a las ferias, cuando visito a los clientes, tengo tal nivel de posibilidades de contactos que no los puedo atender a todos en el uno a uno. Entonces, es yo me verdad. tengo que organizar, por poner un ejemplo que puede ser práctico para los demás. Yo me organizo visitas a clientes en periodos de 3 años. Hay clientes que por importancia visito todos los años, otros que los visito cada 2, otros cada 3. A todos los atiendo a nivel online, a todos les mando una newsletter todos los sábados con novedades de mi mercado, con Ostras. novedades de mi sector, todos los sábados del año, Vale. a las 8 de la mañana. ¿Esto qué ha hecho en mi profesión? Que en el mundo del contract, que es donde yo me muevo, la gente me tiene tan presente por lo pesado que soy, Y, intentando aportar valor, que cuando tienen un proyecto, no me eligen a mí siempre, pero yo estoy entre los que llaman. claro. Entonces, explico esto para nada por darme importancia en absoluto, sino para transmitir la idea de ese vendedor híbrido que tiene que estar ahí publicando un artículo todas las semanas sobre características y detalles importantes del sector y novedades, enviándoles información de valor a los clientes todas las semanas, visitándolos periódicamente, todo lo que da la Mm, capacidad, mm. atendiéndolos telefónicamente. Hago Zoom con los clientes que no puedo visitar, que están muy lejos. O sea, vendedor híbrido, ¿qué significa? Pues que tienes que estar, Claro. pero por necesidad. Que esto no es un Pero juego de decir, es que me incluso, gusta la tecnología y lo hago porque me gusta. No, no. Es que si no lo hago así, no voy a cubrir las cuotas que necesito de ventas. No los voy a cubrir porque en el trabajo físico tradicional offline sería un incapaz hoy en día para el claro. mercado. Y es que me imagino que, y estoy hablando, casi casi te lo digo, te lo planteo como pregunta, las cosas que tú cuentas en la newsletter y tal, en el fondo tú les estás dando un montón de información que si no tendrías que ir teniendo en reunión, repitiéndose tropecientas veces lo mismo, cuando en realidad es esa parte que si quieres más mecánica o más repetitiva de tu trabajo, en el fondo la estás haciendo incluso hasta más aburrida para los propios clientes. Digamos que ya la estás haciendo, digamos que ya Mira, casi, es casi de manual y te voy a dar la contestación casi de manual. Vuelvo a lo mismo porque creo que aporta valor. Mira, yo hago la newsletter semanal, no porque exista la teoría de que esto es importante, que es verdad, que es importante el tema del marketing a nivel del email marketing, que le llaman, sino porque a mí me aporta dos cosas fundamentalmente hacer eso. Y fíjate, no tanto el contenido, que lo lee un porcentaje, tengo una tasa de lectura, de apertura, a lo mejor del 30%, pero sí tengo o sea, que pinchan en los clips, un 30%, mm, pero sí un 68-70% de tasa de apertura. O sea, lo que sí que consigo con la tasa de apertura del correo es imagen de marca.
claro, claro, claro. Consigo imagen de marca, consigo Y asentar en los eso, clientes una imagen de marca. que eso antes solo se lo podían permitir las grandes empresas. Claro, Pero, autoridad, si me permites, entre comillas, dentro de mi sector. Pero luego hay otra cosa que es como muy potente y es estar siempre presente. claro, claro, Que eso claro, es muy difícil. claro. Y te estoy hablando de recursos que se hacen con un MailChimp y Sí. con un poquito de trabajo, a lo mejor un par de horas a la semana que tengo que dedicar a prepararme estos contenidos o 3 horitas. Ujú. Es decir, esfuerzo ahí detrás, pero, Sí, lo hay, sí. pero lo puede hacer cualquiera. Entonces, lo que yo creo que esto yo no lo he inventado, yo lo he replicado de otras casas, de otras firmas y de otras Mm. personas que hacen ese tipo de cosas. Y al final, que igual nos estamos yendo un poco, pero de lo que se No, trata, no, no. No, no, perdona, perdona. Dime. es de interiorizar la necesidad de hacernos híbridos, interiorizar la necesidad de, en la medida en la que se pueda, ir de uno a muchos, a los cuantos más mejor, alimentar tu base de datos, tener cada vez más contactos a los que llegar, etcétera, etcétera. Esto es un trabajo de hormiga, Claro, pero que tiene un potencial enorme. pero que te quiero decir que tampoco es que sea una cosa, bueno, lo hago y tal, pero es que en realidad forma parte, digamos, de tu negocio. Por Es supuesto, decir, claro. igual que una multinacional le mete un presupuesto impresionante al departamento de marketing o al que sea, en el fondo nosotros no le metemos presupuesto, pero a cambio le metemos tiempo. Y que también un poco de, me imagino que también un poco de dinero, pero ese esfuerzo, esas 2 horas, a mí además que no me gusta nada escribir, pero yo sé que igual que para ti lo importante es la newsletter, para mí es el blog, ese esfuerzo semanal de 1 hora por cada post y tal, a mí me compensa, aunque no me apetezca nada hacerlo. Pero ya te digo, no es una cuestión de gusto, de no sé qué, es, joder, es una cosa de José Claro, Pascual y de Andrés, es ¿no? la parte Es que fea forma, de. Claro, forma parte del negocio. claro, pero las cosas son lo que son, no lo que Claro, nos gustaría que fueran. claro. Es Es como hacer la que- declaración del IVA este mes o o claro, este mes, claro. pues pues joderá, pero tendrás que hacerlo. Pues con esto igual, a lo mejor hasta te gusta hacer la newsletter y pasas un buen rato. Luego hay una cosa muy chula a la hora de contar las cosas y es aquello de, en mi cabeza sonaba fenomenal. El hecho de obligarte a poner ideas en un papel o en una pantalla también tiene un beneficio propio y es de aclararte Total, mucho también. Eso total, tiene unos total, efectos total. colaterales muy chulos. Total, de hecho, yo tengo cuando escribí el libro que escribí de ventas, lo escribí porque, para mí, o sea, realmente cuando escribí Disfruta y Gana Vendiendo, lo escribí para mí porque el que más necesitaba escribir el libro era yo, sobre todo porque no quería que se me olvidaran esas ideas, ni quería que esas ideas quedaran Mm, mm, en el olvido. Y, claro, tiene un efecto potentísimo porque en el propio proceso uno refuerza, asienta, se esfuerza por investigar si hay algún concepto que le queda mm, deshilado, que mm, está mal. mm, Andrés, mm, solo quiero puntualizar algo y has dicho una cosa que creo que es muy potente y quiero que lo subrayemos, y es el hecho de, vale, el mundo digital está ahí, hay un montón de opciones donde estar, pero quiero reforzar que es importante que tengamos nuestra casa. Nuestra casa, tú mm. lo has dicho, pero Es que quiero para mí es muy subrayarlo. importante. Nuestra página web es nuestra, en Nuestra. nuestra casa hay lo que nosotros queremos que haya y no nos Ujú. van a mover. Y hay Estar en muchas. Instagram, estar en LinkedIn, estar en Facebook, todo esto está muy bien. No tienes limitaciones de espacio, de censura. Hay muchas razones por las que tienes que tener tu casa, está claro. No, es que yo creo que el contenido tiene que estar en tu casa y, en todo caso, aprovechar las redes de otros, las casas de otros Eso para es, eso es, replicar tu contenido, ¿no? eso Esto es, que quería eso es, subrayarlo. eso es. Y hemos estado hablando hace unos segundos y tú también dices, para poder elegir debes aumentar la probabilidad de ser elegido. Es elegido, claro. Claro, fíjate qué relación tiene con lo que estábamos hablando hace un momento. Claro. Para poder elegir, para poder buscar esa libertad de la que tú hablabas al Ujú, principio, tienes que ujú. aumentar la probabilidad de ser elegido. Claro, es que eso mismo estaba pensando cuando estabas explicándolo. Es decir, digamos que hay una fase previa a que te elijan, y es que te sepan que existes. Y es que, primero, que sepan que existes, luego que te tengan en cuenta y luego al finalmente te elijan. Entonces, esa newsletter que tú me contabas hace que sigas siendo tenido en cuenta. No, quizás no todavía elegido, aunque hay muchas más posibilidades de que te elijan porque ya te conocen, pero ese machaqueo constante digamos, de presencia, no te olvides de mí porque además te estoy aportando algo valioso, es el paso previo y completamente necesario para que a lo mejor, y cada vez más probable que gente como tú o gente a lo mejor como yo nos elijan, es más probable que aumenten esas opciones de ser elegido. Y cuanta más gente haya que nos quiera elegir, más opciones tenemos nosotros de elegir al mismo tiempo, pues siempre podremos rechazar, ¿no? Esa es la libertad de la que hablamos al principio. Al final,
y para rematar esta idea, creo que es importante que al final muchas veces los resultados vienen por metodología, Mm. no tanto por algo, por una materia es difícil de explicar, sino trabajo. O sea, detrás lo que hay es saber dónde quieres estar, conocer el trayecto y ponerse en marcha. Y Me ahí gusta mucho aparece. lo que dices de la metodología, porque la metodología además se puede ir variando, se puede ir perfeccionando, se puede ir puliendo. Y digamos que tú sigues un método y a lo mejor con el tiempo te vas dando cuenta que las cosas no funcionan. La metodología tiene que ver mucho con un elemento fundamental de la marca y es la confianza. Si tú tienes una metodología, y en tu caso ya es que es un tío de ventas que es la leche, pero es que depende cómo se levante ese día, ¿vale? Pues si resulta que en lugar de estar dependiendo de cómo te levantes, tienes un método y un sistema que además está comprobado que funciona, eso genera una credibilidad absolutamente brutal. Esa metodología, y estamos hablando de ventas, pero podemos estar hablando de cualquier otra cosa, la puedes comercializar, la puedes homologar, la puedes convertir en un curso, la puedes convertir. Eso es me encanta que digas lo de la metodología, porque además, quizás a lo mejor por mi formación científica, trato de sistematizarlo todo. Y ese modelo de marca personal del que yo normalmente hablo y del que hemos estado hablando algunos elementos, es esa metodología. Y tener una eh, metodología además te da una tranquilidad de espíritu sí, porque sabes lo que tienes que hacer. yo soy un obsesionado de la productividad y Mm, soy un obsesionado de método. Y soy una persona que cree profundamente en las rutinas. O sea, creo profundamente en el sí, poder de las sí, rutinas. sí, sí. Y creo que las personas alcanzan, o sea, están en donde sus rutinas le permiten Mm, estar. mm, 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 Es una cuestión única y exclusivamente de ver cómo puedo ir tocando mi tiempo disponible para aplicarlo en Eso cosas es, que trabajen en eso pro es. de donde quiero estar. Eso es, eso es. Y ya te digo, cuando hablamos de marca personal, pues eso, si tienes que dedicarle 2 horas al newsletter o yo 2 horas al blog y resulta que tienes que hacer networking y tal, el tiempo no te da para todo. Entonces, esa metodología, esas fórmulas alternativas de búsqueda de esos espacios y esos tiempos y tal, eso es brutal, eso es fenomenal, porque además también transmite, pues eso, que dices, joder, muchas veces la marca personal se asocia con, ¿y cómo eres capaz de hacer tantas cosas? Y eso también es marca personal, ¿no? Claro, es que la productividad es algo, Mm. productividad, quien es productivo tiene método de ¿Tú alguna conoces manera. a José Miguel Bolívar? No, Que tiene un libro de productividad personal, que también utiliza el método GTD. A mí el método GTD, y no nos vamos a meter en esto, a mí me parece un poco demasiado paja mental y demasiado. Al final es tan trabajoso trabajar la GTD, el Getting Things Done y todo esto, que al final digamos que yo creo que echa un poco para atrás, pero pensaba que lo conocías. José he Miguel oído Bolívar. hablar de ese método y seguramente habré oído hablar de él por si ha sido el que lo ha Mm, creado, pero mm. no recordaba. Yo creo que un poco menos es más, ¿no? O sea, hacerlo complicado Sí, lo sí, vuelve impracticable. eso Eh, es. yo utilizo cosas sencillas, pero por ejemplo, yo utilizo la aplicación Talk para medir mis tiempos. Yo ahora estoy Ujú, grabando este podcast y yo sé el tiempo que dedico al mes a la ujú. edición de podcast. Qué Sé el bueno. tiempo que dedico a la preparación de la newsletter, sé el tiempo que dedico a todo y tú dirás, "Jo, no me lleva nada, esa aplicación es súper sencilla. Es manejable desde la web y desde la aplicación que tengo móvil. Es retroalimentada, o sea, si se me ha olvidado, Ujú, yo puedo volver. Yo sé el tiempo que dedico a hacer visitas comerciales y tú dices, ¿y para qué te lías con eso? Me da una información valiosísima ujú, ujú, porque yo ujú, puedo saber lo rentable o no que son cada cosa. Y sobre todo, esto de verdad que lo cuento desde la máxima humildad y con la intención de que pueda chispearle a alguien y pueda decir, oye, pues a lo mejor es una aplicación gratuita y ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que todo comienza cuando eres consciente de las cosas. sí, sí, Entonces, sí, ser sí. consciente en qué dedicas tu tiempo, ser consciente si hoy has sido productivo 8 horas o 4, ¿sabes? La cantidad de personas, de profesionales Ujú, que en un día normal, si midieran con una aplicación su tiempo de productivo, ujú, han trabajado 4 horas. sí. Y entonces, muchas veces, mira los resultados que hay detrás de un profesional y están, la mayoría de las veces, ¿eh? Hay gente muy talentosa que brilla mucho y que con poco consigue grandes resultados, pero la mayoría de las personas somos gente normal y las personas normales consiguen resultados en función del tiempo dedicado, del esfuerzo y del compromiso que tienen Mm, con las mm, cosas. Entonces, mm. no sé, yo es que me enredo mucho con esto, No, no, pero esa sí, no, no, pero tienes razón. Es decir, yo reconozco que estos años he perdido mucho el tiempo, pero precisamente
al final cuando eres más productivo es cuando tienes más cosas que hacer. Yo creo que escribir, seguramente el post del jueves, hace tiempo que lo tengo, el del viernes que viene lo tengo pensado, en el sentido de quizás los peores momentos de un proyecto, y quizás volviendo al tema de los emprendedores, no es cuando tienes mucho trabajo, cuando las cosas son complicadas, sino cuando no tienes nada. Y el problema que tenemos los emprendedores es que nos tenemos que poner nosotros nuestras tareas, y cuando no se te ocurre, no sabes esas tareas que te tienes que poner, que también están relacionadas evidentemente con la productividad. La falta de tareas te hace más improductivo, y al ser más improductivo hasta te vienes un poco abajo, ¿no? O sea, lo que te mata no es el exceso de trabajo, sino la falta de trabajo, yo creo. Bueno, nos hemos ido de la marca personal. Sí, un poco esto. Andrés, ¿te consideras un Sherpa de la marca personal? Bueno, ¿Por a ver. qué, por qué el término Sherpa? A ver, lo de Sherpa ya no hace mucho tiempo que no lo utilizo, pero a ver, yo siempre suelo decir, una de las primeras cosas que yo explico cuando hablamos de marca personal es lo que llamo propósito. En el propósito incluyo misión, visión, valores, objetivos, todo este tipo de cosas. Entonces, cuando hablo de misión, digamos, el objetivo es lo que tú quieres para ti, la misión es lo que tú vas a hacer por los demás. Y siempre suelo decir que la misión es una combinación de 4 cosas. ¿Con qué trabajas? ¿Qué haces con eso, con lo que trabajas? ¿Para quién lo haces? Y qué beneficio les vas a aportar. Y a veces cuando se trata de cosas como las mías, en el año 2004, cuando nadie sabía hablar de marca personal, es bueno encontrar una metáfora que describa lo que haces, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, suelo decir, si tú, por ejemplo, eres un profesional de ventas y eres capaz de conseguir unas ventas en 3 meses que normalmente se tardarían 6 meses o un año, tú estás acelerando un proceso. Por lo tanto, la metáfora que te describiría suele ser, podríamos decir que es un catalizador de ventas. ¿Vale? Yo estaba tratando de encontrar una metáfora que escribiese qué es esto de la marca personal, porque si no tenía que explicar demasiadas cosas. Entonces, un Sherpa, me gustó mucho la metáfora porque era un tipo que ayuda, no que ayuda, no que hace de porteador, sino que acompaña a otros a llegar a la cumbre, en este caso del Everest. Al final me pareció un poco pedante, y ya dejé de utilizarlo, pero en realidad un Sherpa es un tipo que te acompaña a la cumbre de alguno de los objetivos que tú quieres lograr. Y luego además, ya te digo, yo de alpinista no tengo nada, pero leí unos cuantos libros sobre Tenzin Norgay, que era el Sherpa que acompañó a Sir Edmund Hillary, que fueron los primeros que llegaron al Everest y tal. Y es muy curioso porque, ya digo, leí varios libros sobre los Sherpa y tienen muchas características, digamos, que me gustaban mucho, que estaban, quizás las asociaba conmigo: sentido del humor, digamos, ganas de aportar, generosidad. Bueno, queda un poco raro decir esto sobre uno, ¿no? Pero tengo por ahí en la web, en la bio, me parece que hay un submenú que pone Manifiesto Sherpa, Lo he en leído el esta que hay una serie mañana. de puntos donde explica un poco por qué lo de Sherpa podía ser una buena descripción. Pues a mí me parece fantástica y no creo que sea pedante, sinceramente. Te invito a seguir utilizándola. Me parece muy gráfica, que es como tienen que ser las Mm. metáforas, y me parece que el Sherpa es como un mentor, alguien que ya ha ido a ese lugar Eso es. y ayuda a otras personas a que lleguen. Y El bueno, siempre, conocimiento del terreno es importante. Te lo digo porque también es otra de las características del Sherpa, ¿no? sí, sí, por supuesto. Andrés, mm, ¿cuáles han sido las claves principales desde tu experiencia que has acompañado como Sherpa, como mentor, Ujú. a un montón de personas en el trayecto de potenciar, de crear su marca personal, de las personas que lo han alcanzado, que han logrado empezar a diferenciarse en el mercado y hacer que esa marca trabaje para ellos y poder vivir de ella? 3, 4, 5 claves que para ti puedas poner en común y decir, en esto coinciden. Estas personas que han logrado esto tenían estas cosas en común. Pues a ver, te diría una, como mucho dos. Hay algo que has dicho tú antes y me ha gustado mucho porque es digamos que suele ser la respuesta a la última pregunta que suelen hacerme cuando hablamos de estas cosas, y es: ¿y qué recomendarías a alguien que tiene que empezar a hacer esto? Y es algo que tú has dicho muy bien, y es acción, ¿vale? Entonces, digamos que si lo combinamos con, primero, objetivos, que hemos dicho antes, y en segundo lugar, acción, a mí me parece la combinación perfecta. Es decir, yo me he pegado muchos palos, he aprendido mucho, me he encontrado. Joder, si a mí me dicen que iba a escribir un libro, digo, madre mía, tú estás loco, porque a mí no me gusta escribir, ni sé escribir. Bueno, pues al final he escrito unos cuantos. Son cosas que te encuentras por el camino. ¿Por qué? Porque actúas. ¿Vale? Es decir, yo no pensaba hacer, yo empecé haciendo alguna asesoría de marca personal, porque ya digo, no soy coach, pero quería hacer una especie de asesoría, una especie de coaching de marca personal, y al final me encontré con que pronto me propusieron a dar una conferencia, un taller y tal. Y joder, si yo no me quería dedicar a esto, y, bueno, que te iban a pagar 1.800 euros, digo, vale, pues no te preocupes que voy y los doy. Pero digamos que cuando te tiras y resulta que lo das y dices, anda, pues no se me da tan mal. Entonces, para mí la recomendación es: ten un poco más o menos el mapa claro. Es decir, si entras en mi web o buscas un poquito de información en internet, seguramente vas a encontrar
mi modelo o modelos parecidos, ten el mapa un poco en tu cabeza, pero tírate a la piscina y prueba y no te paralices, lo que decías tú, la parálisis por el análisis. No, es que voy a empezar, es que resulta que yo no sé si yo... No, tío, empieza a hacer cosas, júgatela con, digamos, con un poquito de cabeza y verás cómo empiezan a ocurrir cosas. Si te quedas paralizado pensando, ¿qué voy a hacer? Uf, a ver si es que me tengo que dar tal como autónomo. Es que, no, vamos a ver, tío, empieza a hacer cosas, empieza a contarlo, empieza a hablar de lo tuyo y casi diría que mágicamente, pero luego no es magia, empiezan a ocurrir cosas. Acción, tírate a la piscina. Esa sería mi recomendación. Claridad de objetivos y acción. Y acción, efectivamente. Y Efectivamente. además, simplemente que la gente lo investigue. Hoy en día hay un montón de soluciones para que Muchas. este tema de autónomo, de legalización, Sí. pueda venir poco a poco. Hoy en día hay plataformas como Fiverr, incluso como el propio PayPal, incluso hay mm, una serie de plataformas que te permiten facturar de una manera legal sí. sin necesidad de estar 100% activo, comprometido con un autónomo, mm. etcétera, con una serie de gastos fijos. Pero bueno, esto que lo Es investigue la no, gente no, es... no, pero es importante eso que dices porque muchas veces esa parálisis viene de esos miedos. Yo, por ejemplo, yo mismo, a mí me ha ocurrido de no terminar de lanzar una web de suscripción en internet y tal, porque pensaba que a lo mejor los temas fiscales, los temas de pago, la letra pequeña, está no sé qué, a ver si voy a meter la pata y tal. Entonces, al final, muchas veces ese tipo de cuestiones que son un poco tontas y seguramente son mucho más simples de lo que parecen, al final nos paralizan. Y hay una cosa que estoy de acuerdo, es decir, no se trata de hacerlo todo legal y todo correcto y no tener ningún problema, pero que eso no se convierta en un elemento paralizante. Eso, por Dios, que la administración, que la burocracia no se convierta en algo que te paralice tus sueños, ¿no? Que quede un poco como más. Es así. Eso sería muy triste, ¿no? Andrés, te quiero llevar a mi terreno. Dale, Eh, eh, encender la ¿qué, luz. qué es para ti vender? Uf, para mí vender es conseguir que te compre. Es un poco de perogrullo, pero y ya cuando digo que te compren, no es solamente que te compren tus productos, sino que te compren tus ideas. Es decir, si tú consigues que tu familia se vaya de vacaciones donde tú quieres, digamos que habrás vendido tu idea. Y esa idea seguramente vendrá incluso hasta de tu marca personal dentro de tu familia. Es que resulta que papá siempre tiene razón. Eso es, digamos, para mí vender es conseguir que se produzca esa transacción en la que alguien te da algo que tú esperas a cambio de algo que tú estás dando. No sé, lo mismo te estoy diciendo una tontería. Es como me da No, también no, como un poco de pudor decírtelo a ti, ¿no? no. Mira, la definición de vender es muy personal, porque todos somos compradores y todos somos vendedores. Entonces es muy Mm, personal. A cada uno le resuena algo con más potencia. Entonces, algunas personas dicen que vender es ayudar, otras que vender es... Hay definiciones súper bonitas, ¿eh? Yo tengo al prologuista de mi libro, que siempre lo menciono, porque Carlos Rosete es una persona a la que admiro muchísimo, y él dice que vender es la habilidad de convertir el lenguaje en dinero. Me parece también. Esa es brillante. buena definición, sí. Sí, me Una parece buena definición. buenísima, ¿no? Yetro Santamaría desde México nos dice que vender es el arte de atravesar puertas cerradas, por ejemplo, ¿no? Que decir, más allá de la belleza a la hora de expresarlo, cada uno siente algo, ¿no? El Mm. vender le implica un desafío y lo siente de una manera. Entonces, tu definición pues, me parece tan válida como las demás. Hay una cuestión en el tema de la venta, es que te tienes que creer tu producto. O sea, esto ya te estoy diciendo también otra perogrullada, pero cuando no estás vendiendo un producto de otros, y de nuevo volvemos al tema de los emprendedores, sino que estás vendiendo un producto tuyo, a veces cuesta más creerte tu propio producto que un producto de otros. Y sobre todo cuando estamos hablando de cosas incluso hasta intangibles, como puede ser lo Pero mío, es jodido, ¿eh? quien pueda decir eso, o sea, quien nos escuche y esté, bueno, y tenga esta problemática, sin duda tiene un problema de creencias, sin duda. Totalmente, totalmente. Entonces, las creencias se trabajan desde el coaching, que busquen un coach, que hay muchos y muy buenos, y las creencias, hay dinámicas fantásticas, hay metodología para tratar las creencias, para rebatir las creencias y para hacer que dejemos de pensar de esa manera, porque al final las creencias se fijan en nuestro cerebro porque la escuchamos un día o alguien nos las dijo y hemos dado por válido esa idea y creemos que eso es una verdad universal y que eso es incuestionable. Y eso es algo que tú tienes ahí que no tiene nada que ver con la realidad, que por otra parte la realidad, ¿qué es la realidad? Ya, Entonces, esas creencias hay que rebatirlas porque nos están bloqueando y no nos ya. ayudan. ¿Qué es lo que más valoras de un vendedor? Uf.
pues supongo que a ver, para mí hay una cosa que me gusta mucho, tanto como si me venden como si vendo, y es la facilidad de hacer las cosas. No hay nada más farragoso que convertir una venta en un intercambio eterno de correos, en una búsqueda de información. El que la gente me ponga las cosas fáciles, y yo creo que también uno de los éxitos, en este caso quizás no es un vendedor, pero es una plataforma, yo creo que lo que ha hecho Amazon es brutal. Es decir, cómo ha conseguido simplificar tanto la venta. Cuando resulta que tienes que comprar algo, tienes que vender algo y aquello se convierte en un infierno eso a mí me bloquea muchísimo, me paraliza muchísimo y hasta he llegado a tirar la toalla a la hora de vender porque digo, anda, dejarme en paz. O incluso a la hora de comprar, digo, ¿que tengo que hacer todo esto? Pasando. La simplicidad, la facilidad de compra y de venta. Sí, hace las cosas sencillas. Eso Sencillas. es un superpoder en la venta, hacer las cosas Mm, sencillas. mm. ¿Y lo que menos te gusta de un vendedor? Pues, ¿Experiencias que hayas tenido pues con quizás tu... la insistencia y la pesadez. A mí no, también está relacionado con el tema de la libertad y el tema de, tío, déjame en paz. O sea, no me gusta que me des órdenes de forma más o menos sutil. Déjame que yo ya decidiré. Cuando se ponen muy pesados ya a mí no me gusta nada, en ningún ámbito, ¿vale? Eh, ya te digo, y yo como vendedor igual, no me gusta. Quizás me paso yo precisamente de justo de todo lo contrario. Quizás por no molestar y por no ser pesado, a lo mejor, y esto quizás nos ocurre a muchos emprendedores, es que, a ver, yo por eso tampoco me gustan mucho las newsletters, porque me parecen, desde un punto de vista, seguramente es una creencia equivocada, pero la newsletter para mí es como una especie me parece un poco invasiva. Y tiene un Ujú. poco que ver con esto que te estoy diciendo. Seguramente es algo equivocado, porque en el fondo siempre te puede dar de baja de la newsletter. Pero la insistencia, ya saliéndonos de la newsletter y tal, a mí eso me pone los nervios. Yo prefiero dejar que sean, esto es lo que hay, aquí esto es lo que tú tienes, decídete tú, no te quiero meter presión. Y no me ha ido mal en ese sentido, ¿eh? Pero vamos, a lo mejor es un error. No, no, nada es un error. Lo que está claro es que lo que tenemos que hacer es aquello en lo que creemos. Y eso lo vamos a defender con mayor éxito. A partir de eso, hombre, siempre hay que estar receptivos a replantearnos las cosas a cualquier nivel, porque Ya, no, está claro. cada Pero tú, replanteamiento es una oportunidad de mejorar y ese concepto Kaizen tendría que ser razón de ser necesaria e imprescindible en todo ser humano. pero a ti no te parece, déjame que aproveche un poco también este momento, precisamente en este sentido, ¿no te parece que a veces esas técnicas de ventas de Jeff Walker y todo este tipo de gente que te enseña a vender en Internet son demasiado presionantes? Y Sí, ahora esto, y ahora 5 minutos y 10 minutos adelante, me parece eh, invasivo total. ¿sabes una cosa, Andrés? Seguramente No hay, funciona, ¿eh? no, sí, funciona, depende del producto, depende del servicio. Funcionan mucho estas cosas en los infoproductos que tienen que ver con la Mm, formación, por mm, ejemplo, porque van a un mm, dolor nuclear muy potente en las personas. Cuando tú tienes miedo a hablar en público, ¿no? Y te suscribes a una newsletter para hablar en público y sacan una oferta de un curso que solo durante 24 horas vas a tener la oportunidad de contratar el curso mágico que te va a cambiar la vida y a partir de ahí serás el gurú más importante del país y acabarás teniendo el coche que deseas, dándole las vacaciones a tu familia que buscas. Te van a mm, perseguir durante las 24 horas que te han dicho que tienes con 3 o 4 o 5 mails. Bueno, quiero decir con esto, nada es verdad y todo es cierto. Quiero decir, mm. depende del producto, depende de la persona a la que te dirijas, depende de la profesión, al profesional al que vayas, unas cosas son más interesantes que otras. Enviar un newsletter al día, como yo he estado suscrito a newsletter, que me envían un newsletter al día, me ha llevado a borrarme de esas newsletters. Sobre todo en newsletters que no estaban en mi día a día de trabajo, sino eran Mm, proyectos en los que, bueno, pues me apetecía saber de algo y era muy invasivo, al final no tenía sí, tiempo, ¿no? sí. Pero si tú te diriges a un profesional, y hablo, te pongo mi ejemplo, ¿no? Que estás todos los días luchando por vender muebles, por ejemplo, que yo vendo muebles para el sector del contract, y todos los días tienes interiorizado que tienes la necesidad de estar lo más al día posible, conocer los productos lo más al día posible, Vale, para tener mejores opciones de oferta a tus clientes, y vives vale. de vender eso. Y yo no te mando una newsletter de venta, yo te mando una newsletter De información. formativa, de información, con novedades. Igual te viene bien, igual te Es viene más bien. parecido a pues eso, estoy pensando en el sector cuando estáis, a una Alimarket o alguna revista en la que te están, o sea, Sí, es un magazine, de hecho yo le es llamo un magazine. magazine. Vale. Porque
podemos camuflar una newsletter con muchos nombres. En tu caso, tú podrías ¿Tú perfectamente tienes, tú enviar. tienes blog? Sí, sí. Lo que Vale, o pasa sea, que aparte del blog, o sea, aparte de la newsletter, tienes el blog. tengo el No es blog. una cosa o la otra, vale. No, o sea, Vale, de hecho, la newsletter de Despacho Contract, que es con la que yo envío la información, que es en el ámbito de mi empresa de servicios, publicamos todas las semanas un proyecto de un local relevante que lo intentamos destripar con el mobiliario que se ha colocado, por qué estos colores, por qué este tipo de cosas. Y cuando tú recibes la newsletter, recibes una información relevante a lo mejor de esta semana o de un producto y luego vale, las claves de determinados proyectos. En definitiva, vale. lo que busca esa newsletter es generar un cierto interés y ayudar a que las personas tengan más conocimiento del sector. Pero Vale, perfectamente podría ser cada 15 días o cada vale, mes. vale, Quiere vale. decir, que cada negocio, o sea, cada actividad, lo que habría que estudiar es aquí la clave está en lo siguiente, en quién es tu cliente, Andrés, el tuyo, quién es tu Sí, cliente. no, pero además muy importante es esto que me estás contando porque refuerza tu autoridad, es decir, refuerza tu marca. Es decir, en el fondo, cada newsletter en la que estás dando información, estás reforzando la idea de que tú eres la persona que sabes del tema. Entonces, sin, digamos, sin vender nada, pero en el fondo te estás posicionando como la persona a la que hay que elegir, está clarísimo. Y luego que una vez que estudias a tu cliente, ese que todo el mundo le llama buyer persona, pero que puede ser Sí, una sí. empresa, una vez que descubres quién es, a quien diriges el mensaje, pues vamos a ver, esa persona a lo mejor hay que llegar una vez al mes y es más que suficiente para el tipo de producto que tú le puedes dar, para mm, eh, esa venta recurrente que tú le puedes ofrecer, que puede ser un nuevo libro, por ejemplo, Mm, puede ser tu mm, caso cada año, o puede ser un curso, un mm. microproducto formativo, una conferencia que vas a dar en Madrid. Pues en esas situaciones, pues hay que buscar el timing perfecto para eso. Quiero decir que aquí no está nada, no podemos dar nada por, Ya, no, está claro, está claro. pero sí, yo estoy de acuerdo, en lo que dices. Hay que llevar cuidado con lo invasivo. Yo además Mm, soy un mm, convencido, a mí, por ejemplo, por poner un ejemplo muy gráfico, muy metafórico, el camarero. A mí me encanta que me traten bien, me encanta. Y no a mí, a todo el mundo nos encanta que nos traten bien. Entonces, si yo, desde el punto de vista de ventas, yo describo al camarero perfecto, a ese camarero que sabe estar en su sitio. mm, mm, Seguramente habrá clientes que les gusten los camareros parlanchines, que hablan mucho, que son muy tal. Pero también hay muchos que son tímidos e introvertidos, clientes que no les gustan que les preguntes demasiado, que se hagan los simpáticos con ellos. Entonces, si tenemos que formar camareros, yo diría que el camarero tiene que estar en su sitio. sí. Tiene que ser ese señor educado, correcto, amabilísimo, A mí me, facilitador, pero no invasivo. A mí me ocurrió, de hecho, escribí un post sobre él, mi peluquero que se jubiló, que se llamaba Ángel, y es un tío, que es justo lo que dices tú. A mí me convenció, él estaba en una peluquería ya hace muchísimos años, bueno, cuando yo vivo en Tres Cantos, empecé, te lo he dicho antes, vivo en Tres Cantos, y entonces, bueno, pues primero empecé a ir a una peluquería y luego este hombre que creó, abrió su propia peluquería y me dijo, oye, Andrés, ¿por qué no te vienes que he abierto y tal? Y ahí ya me captó hasta que se jubiló el hombre. Pero lo que dices tú, el peluquero, el estereotipo, además este era un hombre también que hablaba mucho, que hablaba de fútbol, que ya te digo que a mí el fútbol no me, era muy de Atleti, muy no sé qué, pero él sabía que a mí me gustaba hablar lo justo, lo mínimo. Ahí sí que viene mi parte introvertida. Y lo sabía y me preguntaba, oye Andrés, ¿qué tal tus padres? Porque además mi padre también iba a la peluquería. Lo de siempre, lo de siempre. Y no había mucha más conversación, no era algo desagradable, no era antipático, no era algo... simplemente era eso. Y entonces es un tío que para mí me estaba dando un producto perfecto, no me estaba generando sintonía, por supuesto siempre me cortaba el pelo como yo quería, era un tío predecible y para mí eso, de hecho escribí un post describiendo, analizando su marca personal, porque me parecía que tenía todas las características de marca personal. Eso que dices tú del camarero es muy bueno, porque además cuando hablamos de marca personal siempre se suele recurrir a ejemplos, digamos, digamos enormes, el Elon Musk, el Obama, no sé qué, Cristiano Ronaldo, que muchas veces lo que vemos no se parecen, se parece como un huevo a una castaña a lo que es la realidad. Entonces me gusta coger ejemplos de gente, lo que dices tú, analizar y diseccionar cómo hace la venta ese camarero, que a lo mejor seguro estás pensando en algún camarero que conoces, y de alguna manera es eso, llevar el, digamos, cómo hace esa venta personal alguien que a lo mejor ni siquiera ha hablado nunca de venta personal, ¿no? Entonces, extraer esa su esencia puede ser interesante. Pues sí. Andrés, ¿qué proyectos tienes para el futuro? Para el Pues futuro bueno, más cercano, ¿en qué estás metido? pues mira, creo que por fin voy a crear una plataforma de ventas.
Ya te digo, ha sido más una cuestión de creencias, de qué miedo, no sé qué, resulta que el tema. Pero creo, y lo que algo que comentabas tú antes, en Internet puedes encontrar de todo, no me refiero a información y conocimiento, sino todo tipo de herramientas. Y por fin creo que encontrar la herramienta, que al final es el Teachable, donde puedo, digamos, comercializar mis productos. Yo además, no sé si porque me estoy haciendo mayor o todavía más introvertido que, pero me apetece dar charlas, como el otro día la de Elche, donde nos vimos, pero cada vez me apetece menos, por ejemplo, dar talleres en sitios en los que la gente no entiende, no quiere aplicar la marca personal. Entonces, estoy yendo y como tampoco tengo intención de jubilarme, mi proyecto sería ir poco a poco lo que he hecho en presencial, transformarlo en un, digamos, en virtual o en algún tipo de plataforma, ya en este caso sí que sería de pago. Y creo que es el proyecto en el que me voy a centrar este año, sobre todo. Por supuesto, no voy a dejar de dar cursos y tal, pero si todo va bien, simplemente acabaré haciendo los cursos y los talleres que a mí me apetezca. O sea, no lo compartirás Sí. y lo seguiremos. Voy a ¿Hay ver que alguna está por aquí el persona? gato haciendo el loco. Espérate un momento, que voy a sacar el gato. Perdóname 2 segundos, espera. No te preocupes. Ha sido rápido. Ha sido No, rápido, ya no te, estamos otra vez. pre- no te preocupes. Andrés, ¿hay alguna persona que haya sido importante, inspiradora, alguien que para ti sea un referente en tu vida y que quieras compartir con nosotros? A ver, esto va a sonar muy feo, pero no es que haya una, es que quizás hay muchas. Es decir, pues eso, el otro día también, cuando tú nos vistes en Elche, pues yo he aprendido de Cubeiro. Y yo suelo decir, no sé si el otro lo comentaba también el otro día en un email, que para mí las mejores herramientas y los mejores libros de marca personal no son los libros de marca personal, sino las biografías o los documentales. Yo ahora estoy viendo, hay un documental muy chulo que te recomiendo sobre Elon Musk, que es un tipo que no me caía muy bien, pero cuando ves una biografía, digamos, de dónde viene, qué ha hecho, sus errores, sobre todo sus errores, y ves cómo ha conseguido lo que ha conseguido, para mí, yo voy extrayendo muchas ideas. A mí me gusta mucho siempre el cine, he leído alguna biografía de Spielberg y dices, joder, pues Spielberg, lo que ha sido y tal, pues te das cuenta de las meteduras de pata que ha cometido, sus historias. Entonces, no hay un referente. O sea, podría decir William Arruda, que es un experto en marca personal, podemos hablar de Tom Peters, pero bueno, tampoco me gusta mucho. Yo creo que todo el mundo tiene algunos elementos que están bien. No me gusta demasiado idealizar a las personas, porque todos tenemos nuestras ventajas y nuestras, digamos, nuestros cadáveres en el armario, que suena un poco feo. Y a mí me gusta, digamos, tomar un poco de todo. Y ya te digo, para mí, esto me lo aplica a mí, pero también se lo recomiendo muchas veces a mis alumnos. Leed biografías y ver documentales sobre historias de gente. Y vais a encontrar muchos elementos comunes. Y muchos de los que hemos estado hablando. Casi, casi, si te fijas, cuando lees una biografía, ves algún documental de este tipo de gente, vas a ver que la mayoría de ellos tenían objetivos, ya desde pequeños sabían lo que querían, o han sido persistentes, aunque han tenido muchas meteduras de pata, incluso gente que dices, joder, pues el otro día, ayer estaba viendo el documental de Elon Musk, y es que sus 3 primeros cohetes le reventaron, no tenía más pasta para lanzar más cohetes, pero no sé al final, tío, cómo lo hizo, y a partir de ahí fue lanzando los Tesla. Bueno, aquello no terminaba de arrancar de ninguna manera. Leer las historias de Steve Jobs y es lo mismo. Entonces, cuando ves todo eso, dices, joder, pues aquí están todas las claves de la marca personal. Objetivos, persistencia, insistencia, algún tipo de personalidad, a lo mejor está un poco loca, ¿no? Yo creo que son las mejores. A mí me gusta aprender de todos aquellos que han conseguido cosas, incluso aquellos que han acabado cagándola, ¿no? Pues nos quedamos un poco con la idea de seguir y de leer esas biografías. Ujú. Con el fin de conocerte mejor, un poquito mejor, yo siempre pregunto que nos digas un libro, una canción y una película. A ver, la película es La Guerra de las Galaxias, pero ahí, bueno, podría decir muchas, pero vamos, la película La Guerra de las Galaxias, la canción, pues casi cualquiera de las baladas de Queen, Love of My Life o Too Much Love Will Kill You, alguna de estas que son como muy emocionantes, y algún libro, pues a mí es que me gusta leer de todo, va por rachas. Ahora, por ejemplo, hay un autor, me parece que es inglés, que se llama Bill Bryson, que tiene unos libros muy chulos sobre cosas muy normales, pero los cuenta muy bien. Y entonces no hay un libro así con que yo me llevaría a una isla desierta, digamos, va un poco por rachas, pero por ejemplo este tipo me está gustando mucho, estoy leyendo bastantes libros sobre él últimamente.
pero no hay un libro así súper definitivo y que yo me llevaría a algún sitio. Bueno, pues investigaremos sobre, sobre este Bill, autor. Bill Bryson, está muy bien, Bill. porque además tiene un sentido del humor brutal, brutal. A mí me encanta. Son historias que dices, he leído un tocho que eran como 600 páginas, algo así, sobre la historia de las cosas que nos ocurren en el hogar, y hay muchísima historia, pero lo cuenta el tío con tanta gracia también que no se te hace nada pesado. Bueno, bueno, espérate, y autores, de Stephen King, claro, es que no lo pensaba. Stephen King cada vez me gusta menos porque se está volviendo muy políticamente correcto, pero de autores, digamos, Stephen King y Tom Clancy. Tom Clancy, que ya murió el hombre, pero digamos que cualquiera de los dos me vale. Ya, que sí, que te encanta la figura de Jack Ryan. Sí, vale, por eso te lo había puesto así. Me gusta la personalidad de Jack Ryan. Eh, Andrés, si pudieras comunicarte con el Andrés de 20 años, que estaba en plena creación, ¿qué le dirías? Que no pierda tanto el tiempo. Que, aprovechar mucho más los huecos y los espacios vacíos. Eso es que, precisamente por lo que comentábamos antes también, y es cuando no te pones tareas, el tiempo se pierde. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando empecé a estudiar química en Alicante, que ese año, como sabía que me tenía que ir a vivir a Madrid y empezaba a tener novia en Alicante y tal, que es con la que al final luego me casé, ese año lo pasé, o sea, lo hice fatal y al final me quedaron como, creo que aprobé dos, conseguí ese verano aprobar unas cuantas más, pero me quedaron dos para el año siguiente. Ese año hice segundo, más las dos de primero y creo que fue el año más productivo, digamos, de toda mi carrera. Esto lo he vivido mucho y esto también se lo recomiendo mucho, yo creo que a los emprendedores nos ocurre mucho. Los momentos en los que estamos más agobiados es cuando somos más productivos. Los momentos en los que tenemos menos presión, y esto también nos ocurre cuando, oye, pues resulta, joder, cuando estés, resulta que empiezas a estar hasta arriba no de deudas, pero sí que empiezas a ver que el dinero se te acaba cuando te metes presión. Sin embargo, esos momentos en los que has tenido varios proyectos y tal, y estás como más relajado, han sido una pérdida de tiempo. Y creo que lo que he hecho en 19 años lo podía haber hecho en 9, si hubiese eliminado esos espacios vacíos. Yo en primero de carrera tuve un profesor que me dijo un día que le pregunté sobre, bueno, sobre una temática que teníamos en matemáticas financieras y le dije que nos había puesto demasiadas cosas y tal, y me dijo, no olvides esto, a mayor intensidad, mayor rendimiento. Y Es aquella cierto, frase no la he olvidado nunca es cierto, es y cierto, es cierto. y se la repito a mis hijos muy a menudo. Es presión, queremos vivir sin presión, pero es que el ser humano se ha construido de una manera que desgraciadamente tendemos a la pereza con mucha facilidad y tenemos que tener objetivos delante y Eso tenemos es. que tener actividad Los para que conseguir tenemos más resultados. tendencia a la pereza, tenemos que ponernos deberes. Y es verdad, también de nuevo tiene que ver con la responsabilidad y con la libertad y no tener nadie que te diga lo que tienes que hacer. El problema es que si no tienes nadie que te diga lo que tienes que hacer, entonces no lo haces. Más que nada, incluso a lo mejor ni siquiera por el pecado de la pereza, sino simplemente porque no sabes muy bien por dónde tirar. Y a veces es eso, yo siempre, a veces también he escrito también algún post en el sentido el peligro de la velocidad de crucero. Arrancar un proyecto es jodido, pero es muy chulo. Empiezas a decaer cuando estás en velocidad de crucero y cuando no te planteas otro escalón más. Y ya te digo, yo creo que es un error además que no me voy a perdonar, porque ya te digo, yo creo sinceramente que he perdido mucho tiempo. Andrés, quien esté interesado, las personas que nos estén escuchando y tengan interés en conocerte, en aprender más de ti, en comprar tus libros, en acceder a mentorías, etcétera, el resto de servicios que tienes, que son muchos, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Cómo te pueden localizar? A ver, yo mentorías ya no hago. Dejé de hacer mentorías, salvo algunas que me piden alguna escuela de negocios y tal. Yo básicamente me estoy centrando en la formación y ya te digo, si todo va bien, espero intentar trasladar, ya incluso por edad y tal, todo lo que tengo aquí, trasladarlo a una plataforma en la que puede ir subiéndolo todo. Entren en andresperezortega.com, ahí está mi correo, está mi teléfono, está tal, y ahí es donde iré contando dónde va a estar esa plataforma en la que quiero centralizarlo todo. Y ya te digo, para mí el futuro tiene que ir, quiero que vaya un poco por ahí, precisamente por utilizar, pues tú fíjate cómo va este Zoom que estamos haciendo. Incluso yo creo que antes de la pandemia las videoconferencias iban bien, pero no tan bien. Hemos Ujú. llegado a un punto en el que la tecnología ya es que nos permite hacer cosas. Se me oye, espera que se va. Esto ya no ocurre. No, no, Y entonces es absurdo no utilizar este tipo de plataformas, en este caso incluso para vender las cosas que de alguna manera venderías online. Incluso también se lo digo muchas veces a los que quieren dar alguna charla y no les invitan, pues no esperes a que te inviten.
hazte un vídeo, háztelo de la forma la más chula que puedas, o incluso con este fondo lo que tú quieras, y cuéntame lo que me quieras contar en tu propio sitio. No esperes a que nadie te llame para contarlo, cuéntalo ya y ten tu propio sitio. Andrés, ha sido un auténtico placer. Eres un conversador maravilloso. Eres un tipo supernatural y, bueno, has sido muy amable al aceptar la invitación. Nada más que te puedo dar las gracias y decirte Hombre, por Dios. en fin, que te seguiremos de cerca y que gracias por aportar tanto a tantas personas que a lo mejor no eres consciente, pero tus libros son muy leídos, tu aportación ha sido muy importante para que mucha gente hoy en día tenga su marca, esté vendiendo, parece una exageración, pero no lo es, esté sacando sus negocios, sus familias adelante, porque un día creyó y porque un día leyó a gente como tú. Vale, joder, pues muchas gracias, muchas gracias. Sí, esta cosa siempre me da como un poco de pudor, pero vamos, gracias por lo que dices. Si ha ayudado a alguien, y yo sí que me consta porque me lo dicen, que a algunos les ha servido, yo soy el primer sorprendido de que les haya servido, pero me lo dicen y digo, bueno, mira, por lo menos ha merecido la pena el esfuerzo, ¿no? Pues lo dicho, Andrés. Mil Bueno, gracias. muchas gracias a ti, fenomenal. José Pascual, muchas Chao. gracias.